Solo Leveling After Story. Capítulo 244, 3 tipos de trabajo. Toma a los estudiantes que encuentres por la calle y hazles una pregunta. ¿Qué tipo de trabajo te gustaría tener en el futuro? Y 100%, una de las 3 respuestas saldría. Un cazador famoso, personal de un gran gremio o personal de la Asociación de Cazadores. Los jóvenes con metas menores pasarán un día queriendo convertirse en cazadores. Los jóvenes que son mejores querrán conseguir un trabajo en un gran gremio con un salario anual acorde con su capacidad. Y los jóvenes inteligentes elegirán ser personal de la Asociación de Cazadores, aunque tendrán menos oportunidades que en los grandes gremios. Serán tratados como un funcionario cuasi gubernamental. Él era un niño inteligente. Por eso, cuando dijo por primera vez que se uniría a la Asociación de Cazadores, su padre y su madre estaban un poco tristes, a diferencia de otros padres. Su padre era juez y su madre era doctora. Por supuesto, él era consciente de que sus padres querían mantener feliz a su único hijo, y querían que su hijo reconsiderara sus decisiones. Pero este niño tuvo un sueño, que contribuyó más a que se convirtiera en un empleado de la Asociación de Cazadores. ¿Por qué quiere ser miembro de la Asociación de Cazadores? Esas fueron las palabras que Goganji le dijo al joven sentado en la entrevista con una cara rígida. Cuando surgió esta pregunta, el joven, que estaba demasiado nervioso, terminó en un caos. Su perspectiva había cambiado, pero recordando su objetivo, dio lo mejor de sí para responder. Hay muchos lugares donde los cazadores arriesgan sus vidas y protegen a los civiles. Entonces, ¿dónde están las personas que arriesgan sus vidas por los cazadores? Este joven quería ser miembro de la Asociación de Cazadores y estar del lado de las personas que protegían a los cazadores, y por eso se atrevió a levantar la voz. ¿Oh, es la ilusión que acabo de sentir por mi nerviosismo? Sin embargo, la sonrisa en el rincón de Gogune todavía estaba fresca en su memoria. Por lo tanto, logró convertirse en un empleado de la Asociación de Cazadores porque estaba tan celoso de los demás, y dejó su ciudad natal bajo los auspicios de sus padres algo arrepentidos y se mudó a la sede de la Asociación de Cazadores en Seúl, Corea del Sur. Porque el primer paso de su sueño, que era convertirse en un empleado de la Asociación de Cazadores, tuvo éxito. Él estaba emocionado. Incluso tenía vagas expectativas de que todo saldría como él quisiera. Pero en el primer día de trabajo, la fantasía de la Asociación de Cazadores se hizo añicos. Fue un error pensar que todavía habría algo que pudiera hacer solo por los cazadores. Habían pasado 9 años desde que el despertar, los portales y las bestias mágicas comenzaron a aparecer en el mundo. La asociación, que ya había sufrido numerosas fallas, juicios y errores, entró en un periodo estable y, en primer lugar, no había forma de que el personal de la asociación, que acababa de dar su primer paso como miembro de la asociación, pudiera intervenir. Las cosas asignadas a él eran tareas simples en el departamento de apoyo. Aunque desde cierto punto estaba ayudando a los cazadores, lo estaba haciendo desde lejos. No, escuché que el vecindario de al lado da café y bocadillos a los cazadores antes de hacer una incursión. ¿Qué pasa con nosotros? Tengo un trabajo que debo completar lo antes posible, ¿puedes ocuparte de ese otro trabajo por mí? Si llego al campo hoy, no tengo a nadie que traiga a mi bebé conmigo. ¿Te gustaría encargarte de eso? Así es como era cada vez. Algunos de los portales de bajo rango no valían la pena, pero tenían que ser manejados por alguien, y el número de cazadores era limitado, por lo que la asociación debía ajustar el estado de ánimo de esos cazadores. Si un cazador recibiera una reclamación, lo peor que podría seguir sería que el cazador se retirara repentinamente de la asociación. Por ello, él corrió en todas direcciones para evitar tal situación. Sin embargo, debido a que esto era diferente de sus ideales, se fue cansando poco a poco, adaptándose poco a poco a la realidad. Y luego, un día, una llamada telefónica le llegó mientras estaba perdiendo el tiempo. Bev, por favor, espero que no sea un anciano quejándose de todo otra vez, vamos, quiero una llamada seria. Tan pronto como levantó el teléfono, una voz algo enojada salió del teléfono. Te dije que no llamarás al señor Sang, pero ¿por qué no escuchas? Él no sabía cuál era el problema, pero empezó disculpándose. Lo siento, cazador, pero creo que hubo un error en el proceso de construcción del equipo de ataque. ¿Podrías decirme lentamente lo que pasó? Está bien, ¿no quieres mejorar nuestro equipo? ¿Qué quieres decir con poner a personas débiles en nuestro equipo? ¿Puedes intercambiarlo? Te golpearé la próxima vez que hagas esto. La llamada se cortó. Luego, él dejó su teléfono, agitó su mente y comenzó a buscar el perfil del cazador que la persona que llamó había mencionado anteriormente. Un hombre se negó a seguir las instrucciones del líder, por lo que el equipo no tuvo ganas de hacer la incursión. Como de costumbre, la demanda de un cambio de miembros del equipo era común, por lo que no creía que fuera un gran problema. Sin embargo, Sang dijo que el nombre del cazador es Jinwoo. Cuando vio las notas personales de Sang Jinwoo, se dio cuenta de que algo estaba mal. Cazador Rank E. Su poder mágico era el más bajo entre los cazadores Rank E. Si veo los datos, esto no es diferente de la persona promedio, ¿verdad? Por supuesto, el registro también estaba lleno de lesiones. Dios. Su corazón comenzó a latir rápido y se sorprendió cuando cubrió el archivo. Esto está mal. Si él fingía no ver esta situación, podría morir en poco tiempo. De repente recordó las aspiraciones que había expresado en la entrevista. Los cazadores están arriesgando sus vidas por los ciudadanos, pero, ¿quién está arriesgando sus vidas por los cazadores? Luego asintió. Por primera vez en aproximadamente un año desde que se unió a la Asociación de Cazadores, finalmente decidió hacer algo.
Lo primero que hizo fue dirigirse a su jefe, que era el jefe de su otro jefe. Sin embargo, nadie estaba dispuesto a involucrarse en el problema. Por ello, tuvo que acudir al vicepresidente de la división de apoyo. Este es un asunto de la vida de uno, señor, y no es un asunto que se resuelva al evitarlo. A pesar de que se sentía avergonzado por exagerar el problema, no dejó de hablar. ¿Qué le dirías a su familia si este cazador muriera en medio de una incursión? Bueno, sería desagradable. Esa es la condición actual del cazador Sang Jin-woo. Mira, los registros del hospital, es casi un milagro que todavía pueda vivir hasta ahora. El gerente levantó la cabeza de los datos que había estado observando durante un tiempo. Entonces, ¿te refieres a que debería haber medidas a nivel de la asociación para evitar que Sang Jin-woo trabaje como cazador? Sí. Si continúa trabajando como cazador, solo terminará muerto algún día. Sabes todo sobre este cazador, ¿verdad? Él asintió. Sabía que su madre estaba en cuidados intensivos y no podía vivir un día sin herramientas de soporte vital. Pero este cazador también era miembro de la asociación, por lo que podía recibir asistencia médica. Pero nadie diagnosticado con la enfermedad del sueño eterno ha despertado jamás. Sin embargo, desafortunadamente, un joven como él no pudo evitar que ayudara a su madre. Pero al menos él quería que el cazador no muriera. Por ello, no vaciló al persuadir al vicepresidente sobre este caso. El vicepresidente finalmente asintió. Está bien. Al verlo asentir, el rostro del joven se volvió brillante. Pero si persuades al cazador Sang Jin-woo en persona. Si él dice que va a renunciar, entonces aceptaré. Todo ya había sido preparado. Incluso pensó en obligarlo a irse sin su consentimiento. Pero, antes de que se realizara el proceso más difícil, primero tenía que encontrar otra manera. Lo entiendo. Él asintió con la cabeza al vicepresidente, astuto. ¿Alguna vez he trabajado tan duro en mi vida? He preparado una gran cantidad de datos, así que pensé. No hacer un gran anuncio frente a personas de alto rango, o aprobar un examen difícil. No, por otro lado, esta vez fue solo para persuadir a un cazador con el nombre de Sang Jin-woo para que dejara el trabajo de cazador. 20 años, él es 6 años más joven que yo. Gracias a su minuciosa preparación, tuvo algo de confianza. Porque habían muchas razones y motivos para reprender su descuido, lo que tarde o temprano ocasionaría su muerte. Uno de ellos fue, que el cazador debía respetar su vida de la misma manera que respetaba la vida de su propia madre. Entonces, la puerta del café se abrió y una cara que vio a menudo apareció en sus ojos. Una vez que lo vio, se puso rígido. Y después de que él también lo viera en el café, inmediatamente se acercó y se sentó lentamente en su asiento. Al verlo, él vio la cara de una persona que eligió la primera respuesta de las 3 respuestas principales del estudiante. Este era un hombre joven con metas menores que pasaría todos sus días convirtiéndose en un cazador. Por supuesto, era Jin-woo. Hola. Al escucharlo saludar, todo lo que había planeado iba y venía de su mente. No pude hacerlo. El vicepresidente tiró su taza de sochu y frunció el ceño. Se preguntó si era por el sochu o porque su corazón estaba pesado, ya que su expresión no estaba tan arrugada. Pero, vicepresidente, no puedes hacer eso. No es así como se ve un joven de 23 años. Al menos. Sabía que el cazador llamado Sang Jin-woo se veía confiado en que sobreviviría, o por el contrario, estaba buscando a alguien que lo detuviera. Estaba seguro de que lo persuadiría, sin importar de qué manera se levantara. Pero Sang Jin-woo era diferente. Parecía estar completamente consciente de su situación. Mientras temblaba de miedo, apenas sonrió como si lo estuviera superando. ¿Cómo? ¿Cómo empujar la espalda de una persona que acababa de pasar su miedo, al borde de un acantilado? No pudo. Y se dio cuenta de que no podía culpar a sus jefes por no hacer lo que no podía hacer. El vicepresidente que llenó la taza de sochu sin una palabra le preguntó, ¿por qué te uniste a la asociación de cazadores? Yo. Era la primera vez que quería ayudar a los cazadores. Sin embargo, él bajó la cabeza y pensó en los acontecimientos de ese día. Vi algunas noticias cuando era niño, sobre un cazador que estaba atrapado en un portal, salvando a sus compañeros. Un video de un grupo de cazadores que yacían en el piso debajo del parque de diversiones. Él estaba curioso. Estas personas, cazadores, derraman su sangre todos los días para salvar a las personas, pero, ¿quién los salva a ellos? Cuando vio que sus padres no respondieron a su pregunta, decidió. Si nadie podía ayudarlos, entonces déjame ayudarlos. Déjame intentar evitar que los cazadores se lastimen o mueran. Pero yo soy el mismo después de todo. No había hecho nada para ayudar al cazador Sang Jin-woo, que se enfrentaba a una crisis de supervivencia. No había nada que él pudiera hacer. El vicepresidente que lo estaba mirando dejó el vaso y le preguntó, pero, ¿y si todavía hay algo que puedas hacer? Sí. Él levantó la cabeza. El vicepresidente le entregó un archivo de despertar avanzado que había puesto en su bolsa. Hay personas que están clasificadas como miembros de alto nivel, despertares avanzados, pero que no están interesadas en el trabajo y no son cazadores. ¿Qué pasa si persuadimos a estas personas para que ayuden a los cazadores en la asociación? Luego, miró el archivo que el vicepresidente le había dado. Cazador de tipo sanador Rank P, Lee Hue. Sanador de alto nivel. Si esa persona trabajara para la asociación, podría prevenir la muerte o lesiones graves. Incluso un cazador débil podría luchar hasta la satisfacción de su corazón sin temor a morir. De repente, el rostro del cazador Sang Jin-woo, a quien vio ese día, pasó por su mente. Sus ojos brillaron, el vicepresidente se rió y dijo, ¿qué piensas? ¿Quieres probar? Se quedó mirando el archivo y asintió vigorosamente. Sí, lo intentaré. Capítulo 245, Reunión parte 1.
Las cenizas seguían cayendo como la nieve en el cielo. Jingu, que se había despedido de los soldados en la sombra antes de la despedida, miró al representante de los gobernantes sin dudar. Estoy listo. La luz más brillante sacó una hermosa copa con una cara ligeramente triste. Los ojos de Jingu brillaron. Un artefacto de Dios, la copa de la reencarnación, que podría hacer que el tiempo regrese al pasado. Por fin. Finalmente terminé todo y pensé que en el momento que volvía a empezar, tragué secamente sobre mi cuello sin saberlo. Finalmente todo acabó, pensó Jingu. Ahora todo lo que tenía en su cabeza era sobre cómo debería comenzar de nuevo. Cuando la luz vio la cara de Jingu llena de tensión, preguntó, ¿realmente no te arrepentirás? La luz más brillante y los otros gobernantes habían pasado años sin poder luchar contra los monarcas y conocía el peso de la guerra mejor que nadie en el mundo. Y ahora, todo ese peso irá a los hombros del monarca de las sombras, un peso que estaba dispuesto a soportar solo. Jingu luego asintió. Su primera pelea fue exitosa, y estaba seguro de que la segunda pelea sería mucho mejor que esta, o al menos eso pensaba él. Pero gracias a eso, Jingu asintió con una sonrisa y también un aura llena de confianza. Su deseo de recuperar lo que había perdido en esta lucha lo había hecho determinado. Por favor, que tu coraje salve al mundo. La luz oró con el corazón y giró la copa de la reencarnación. El mundo entonces comenzó a estar rodeado por un resplandor de luz. Soldados heridos en el campo de batalla, familias viendo las batallas a través de la televisión y orando por la seguridad de sus seres queridos. Aquellos que estaban aburridos con las malas noticias y aquellos que ya estaban desesperados. En casa, en el automóvil, en el hospital, en la escuela, en la empresa. Todos vieron el destello de luz cegadora. Y pronto, la luz cubrió todo el mundo. Por la mañana, sintió que el sol de la mañana le decía que el día ya había comenzado cuando sintió que sus párpados cerrados se iluminaban. Jingu tocó la colcha familiar donde estaba acostado sin abrir los ojos. Ya desperté. Al mismo tiempo, escaneó todo el lugar con sus sentidos que trasciendían la capacidad humana. El olor que salía del lavado, el olor a estofado hirviendo, el sonido de las tablas de cortar y el aire en mi habitación. Estoy en la casa. El latido del corazón de Jingu comenzó a acelerarse y afuera de la puerta, la voz de su madre sonó. Gina, ¿puedes despertarlo? Sí. Su hermana, Gina, a quien le gustaba dormir como una niña en crecimiento, pero siempre se despertaba por la mañana de una manera extraña. Siempre venía a despertar a su hermano, que dormía horas extras a petición de su madre. Ya. Una sonrisa apareció en la boca del joven Jingu, quien se dio cuenta de que los recuerdos de su infancia que habían sido dibujados en sus sueños se reproducían vívidamente. Clap. Opa. Jingu se levantó lentamente antes de que su hermana pudiera abrir la puerta. Oh, ¿estás despierto? Cuando vio a su hermana de pie en silencio, sonrió en silencio a su hermana, que abrió mucho los ojos. Esta era Gina, quien no había perdido a sus amigos ahora debido a las bestias mágicas orcas. Jingu, que se levantó de la cama, pasó junto a su hermana y se dirigió a la sala de estar. Hijo, ¿estás despierto? Su mamá se estaba preparando para preparar el desayuno y se volvió hacia él. Pero esta vez, su madre no estaba luchando por retener el sueño eterno. Aunque a Jingu realmente le gustaba ver esto, había otra escena que quería ver más que cualquier otra cosa. Jingu se volvió hacia la mesa, hacia alguien que estaba hojeando el periódico que sostenía uno por uno. Su padre, que estaba leyendo tranquilamente el periódico esperando el desayuno, levantó la vista y miró a Jingu. Cuando sus ojos se encontraron con los ojos de Jingu, padre. La palabra padre salió de su boca inconscientemente. Sang Il-wan se sorprendió cuando su hijo, que generalmente lo llamaba papá, de repente lo llamó padre con una expresión madura. Experimentó un sueño aterrador. Pensó Sang Il-wan. Se puso de pie para ver la cara de su joven hijo y al ver que parecía estar tratando de contener las lágrimas, se acercó a Jingu y puso su mano sobre su hombro. ¿Qué pasa, hijo? La voz de su padre fue claramente escuchada por Jingu. Fue un momento de ensueño para Jingu, quien recordó el final de su padre que había desaparecido como polvo en sus manos en ese momento. Pero esto no era un sueño. Al contrario, esta era la realidad. La tristeza desapareció de los ojos de Jingu, donde las lágrimas se habían reunido un poco, y en cambio se esculpió una fuerte determinación. Delante de él, su padre y su madre lo miraron ansiosos. Jingu, quien cambió su rostro con dificultad, luego se echó a reír. Debo haber tenido un mal sueño. Ya, un sueño muy malo. Después de una pesadilla, su hermana, su madre sana y su padre que no había desaparecido, estaban aquí. Esta es la última oportunidad para mejorar todo. Y no perderé esta oportunidad, reescribiré el futuro que vendrá con mis propias manos. Con una fuerte determinación, los ojos de Jingu brillaron. Creo que eso es lo que prometí. Había pasado una semana desde entonces, y Jingu aún no pudo encontrar una oportunidad para entrar en la brecha dimensional. Al mismo tiempo, la voz de Ver llegó a Jingu, que estaba mirando por la ventana del salón de clases con la barbilla en la mano. Mi rey, lo sé. Él lo sabía. El hecho de que los monarcas que apuntaban a esta tierra más allá del cielo todavía se estaban preparando para llegar. Sin embargo, también fue al mismo tiempo unas breves vacaciones concedidas para el que concluyó una gran pelea no hace mucho tiempo. Incluso si es un poco, sería bueno aprovechar este tipo de tranquilidad, ¿verdad? Jingu pensó esto como un regalo para sí mismo. Después de que pasó su tiempo pensando, escuchó un buen sonido. Dindón dindón. Fue el sonido de la campana lo que le dijo que las clases habían terminado. Hasta entonces, las caras de los niños que definitivamente estaban muriendo comenzaron a volverse repentinamente.
Jingu no fue la excepción, su rostro brillaba en este momento. Ahora, Jingu era un joven de 14 años, aunque en su interior tenía la mente de un hombre de 24 o 25 años. Las clases terminaron con un ambiente agradable. Luego, muchos niños con cabello negro se reunieron rápidamente alrededor de Jingu. Jingu, ¿vas a la sala de pescado hoy? Jingu asintió mientras sonreía cuando veía las caras de los niños saludándolo. Oh sí. Oye, Jingu, ¿estarás en nuestro equipo hoy? Oh, ¿de qué estás hablando? Jingu ya estuvo en tu equipo ayer. No discutan, dejemos que Jingu escoja. Oh, no, tomaremos el final de la votación y Jingu estará de nuestro lado. Entonces, ¿qué tal si decidimos con piedra, papel o tijeras? Está bien. Hubo una explosión de juegos de simulación de estrategia en las aulas de la escuela secundaria de este periodo, y los extraordinarios reflejos y sentidos de Jingu fueron el objetivo de sus amigos. Para los niños de secundaria, las habilidades de juego eran muy populares. Y debido a eso, muchos niños estaban ansiosos por estar en el mismo equipo que Jingu. Las chicas que no estaban interesadas en el juego dejaron la clase mientras miraban a los niños que estaban entusiasmados con el concurso por tener a Jingu. En la puerta trasera de la clase, había un niño que estaba ordenando su bolso y miró un poco a Jingu. Exactamente. Eran niños que estaban interesados en los juegos, sin embargo, no eran muy buenos para hacer amigos. Tales niños solo podían ver a sus compañeros de clase jugando con ojos envidiosos. Jingu rió suavemente por eso. Las cosas que extrañaba cuando era pequeño comenzaron a aparecer en sus ojos una por una. ¿Esto es porque soy un adulto? ¿O es porque mi sensibilidad está más allá de los estándares humanos? Incluso en este espacio estrecho que era el aula, se encontraron muchas emociones, como en un mundo pequeño. Mientras tanto, ¡wow! Los niños que habían ganado el juego para tener a Jingu en su equipo, no sabían sobre la vergüenza y comenzaron a vitorear. Jingu chasqueó la lengua. Mira a las chicas mirándome tristemente. Los ganadores miraron a Jingu con una sonrisa brillante y luego dijeron, Jingu, vamos. Pero Jingu señaló hacia atrás en lugar de responder. Voy a trabajar con él hoy. Oh. Cuando escucharon eso, todos los niños miraron en la dirección que Jingu estaba apuntando y vieron a un niño que silenciosamente ordenó su bolsa en silencio. Y el niño quedó sorprendido por la atención de todos. El niño, sorprendido por la atención de todos, abrió los ojos. Yo. Jingu respondió. Sí tú. Jingu, que vio un rastro problemático en la cara del niño, se echó a reír y volvió a preguntar. ¿O no quieres? Oh, no, no es eso. Jingu también levantó su bolsa mientras miraba la tímida sonrisa del niño. Vámonos. El chico asintió, luego ordenó rápidamente su bolso. Oh sí. Jingu se rió. Solo un poco más. Quiero disfrutar de este ambiente un día más. Esto es divertido. Los pasos de Jingu, que salió con sus amigos, eran livianos pero también pesados. El sol que brillaba detrás de la escuela había despejado el cielo. Sus amigos entonces llamaron a Jingu, quien dejó de caminar un rato y comenzó a mirar el cielo. Jingu, ¿qué estás haciendo? ¿Quieres conseguir todos los asientos en la sala de peces? Jingu se rió. Vamos. Jingu alcanzó a los niños que estaban delante de él. Los niños hablaban de la belleza escénica que se haría hoy en la sala de picnic con una voz llena de anticipación. Aunque no estaba involucrado en la conversación, Jingu podía sentir la alegría y la felicidad de los niños. Y así, Jingu continuó caminando con sus amigos que no había visto durante mucho tiempo y siguió caminando bajo el cielo rojizo. Jingu caminó con una sonrisa. Capítulo 246, Reunión parte 2. Después de sentir la brecha dimensional, Jingu tuvo un hábito extraño. Ese era registrar las cosas que veía y oía todos los días escribiéndolas en un cuaderno. Aunque no afectó a Jingu, lo hizo para distraerse de los monarcas. La brecha dimensional era un espacio de ausencia perfecta, similar al espacio vacío. Este mundo impenetrable, con solo una oscuridad infinita en él, era tan molesto que le era imposible sobrevivir allí a menos que tenga lugar una batalla. Pero eso no significaba que Jingu no pudiera hacer nada. Con su experiencia de vida, Jingu se dio cuenta de que el punto de vista de lo mismo podía variar con el tiempo. Con el tiempo, se dio cuenta de que podía ver cosas que nunca antes había visto. Y entonces, Jingu sintió curiosidad por lo que sentiría cuando viera las notas que había hecho, más adelante en el futuro, cuando sus recuerdos comenzaran a desvanecerse. ¿Me sentiría avergonzado de haber dejado el registro o sentiría pena? ¿O extrañaré esta sangrienta guerra ahora? Esta fue la razón principal por la que Jingu hizo un diario. En la oscuridad infinita, solo se escuchó el sonido de la punta de la pluma cuando el cuaderno se rascó en silencio. Jingu, quien escribió la nota hoy, de repente se echó a reír. Pero no voy a extrañar todo esto. Jingu entonces miró hacia arriba, y allí podía ver los cuerpos de los monstruos que eran tan numerosos que no podía contarlos. Otra vez, Jingu ganó la batalla contra los monarcas. 27 años desde que llegó a la brecha dimensional. Finalmente, esta larga, tediosa y difícil batalla comenzó a terminar. Los únicos enemigos que quedaban eran el monarca dragón y sus soldados, el ejército de la destrucción. Jingu estaba emocionado de poder regresar, y su corazón saltó a la ligera. Me alegro de que el tiempo fuera y aquí son diferentes. Aunque aquí pasaron 27 años, Jingu supuso que afuera solo habían pasado a lo mucho 2 años. 2 años de reencuentro, reunión. ¿Cuánto habrá cambiado Hina? ¿Cómo estarán mi padre y mi madre? Debería haber explicado más. Algunos problemas surgieron en la mente de Jingu por un tiempo. No.
Jingu negó con la cabeza como si quisiera sacudir su mente. Era hora de concentrarse en completar la última página de este diario. Al mismo tiempo, Belien, que vino, inclinó la cabeza frente a Jingu. Señor, los arreglos ya se han completado. Jingu miró a su alrededor. Los soldados de la sombra que regresaron después de escanear todo el campo de batalla estaban esperando la próxima orden de Jingu. Jingu ya había dejado de contar la cantidad de soldados que tenía en este momento. Jingu se echó a reír y luego guardó su diario. Está bien. Jingu, que puso su diario y su bolígrafo en el inventario del subespacio, bajó de la montaña de monstruos donde estaba sentado y se quedó en el suelo. Es el momento. El oponente más fuerte que quería volver a encontrar. Era hora de reunirse con él, la persona que había derrotado a Jingu, incluso siendo oficialmente el monarca de las sombras. Aunque los resultados cambiaron debido a la intervención de los gobernantes, estaba claro que Jingu había sido derrotado por el monarca dragón en la batalla anterior. Eso no volverá a pasar. Los ojos de Jingu se estrecharon. Cuando pensó que solo necesitaba hacer un poco para ir a casa, su corazón, que había latido ligeramente, corrió tan fuerte que le dolían las orejas. Beadom, 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 Beadom. Jingu, que escuchó los latidos de su corazón, pensó que, después de mucho tiempo, podría perder esta pelea. Jingu giró en dirección a donde estaba el monarca dragón con sus soldados para llevar a cabo la última pelea. Levántense. Muchas sombras se levantaron detrás del cuerpo de Jingu. Los tres comandantes generales, Ver, Belien y Aigrit también lo hicieron. Detrás había una fuerza que podía cubrir todo el continente. El viento parecía soplar lentamente en un lugar donde no había flujo de aire, marcando el final de la guerra. Jingu cerró los ojos y respiró hondo, y cuando volvió a abrir los ojos, una palabra salió de la boca de Jingu: mataré al monarca dragón. Jingu sintió al monarca dragón. Podía sentir una gran multitud, ejército, acercándose, pero era difícil adivinar el tamaño y la velocidad a la que avanzaban. ¿Cuándo va a empezar? Jingu, quien continuó esperando, gradualmente ordenó a su gran ejército que comenzara a tratar con las fuerzas del monarca dragón. Las legiones que lo habían estado persiguiendo ahora estaban siendo perseguidas por él. Solo el ejército de la destrucción quedó entre los cuerpos dispersos. Así que no era muy difícil deducir al ganador de la batalla. Esta es la batalla final. El monarca dragón nunca pensó que su batalla como un monarca terminaría, pero otra pelea que haría decorar su derrota en los Estados Unidos no era mala. Después de todo, el monarca dragón, que nació para la guerra, ¿cómo no estaría emocionado de recordar su batalla contra el monarca de las sombras hace un par de décadas? Sin embargo, esta vez la guerra no comenzó con su ventaja. Entonces, uno de sus soldados se acercó al dragón cuidadosamente y dijo: Señor. El dragón, que estaba cruzando sus brazos, respondió de inmediato: las tropas han sido derrotadas, ¿verdad? El soldado, sorprendido por la respuesta de su maestro, volvió a bajar la cabeza. Entonces, mantengámonos alejados de ellos otra vez. No. El monarca dragón se enojó y mostró sus dientes. Estoy cansado de mostrar mi espalda. Lucharé contra ellos aquí. Tal vez no tenga tiempo para reunir a las tropas. Si no puedo escapar del sitio, entonces solo necesito terminar todo aquí. Fue su elección, la elección del monarca dragón. Prepárense todo para pelear. Y con esas palabras, todos los destructores ya estaban listos para pelear. Los dragones antiguos, los draconianos, los jinetes que montaban sus dragones, entre otros, levantaron sus cabezas y gritaron: ¡vamos! El monarca dragón giró su cabeza hacia el gran movimiento de poder que se acercaba. Sus tropas habían sido derrotadas por una de las fuerzas del monarca de las sombras antes, así que tuvo cuidado. Ya viene. Desafortunadamente, los dragones no podían seguir las habilidades de maniobra del ejército de la sombra, que podrían considerarse libres. No importaba qué tan rápidos fueran, el ejército de la sombra era mucho más rápido y se acercaban rápidamente a ellos. El monarca dragón entonces vio una señal de sombra. El monarca de la sombra se arrastró fuera de la oscuridad. Y al mismo tiempo, millones de grandes soldados negros también aparecieron detrás de él. Monarca de las sombras. El impulso de su llegada con el ejército de la sombra fue suficiente para que el monarca dragón ardiera por dentro. Y este ejército del monarca de las sombras era más fuerte que el ejército que había reunido durante varias décadas. Jajaja. El dragón se enfrentó a Jingu y se rió con mucha frialdad. Realmente genial, monarca de las sombras. La mayoría trata con la minoría. Cuando lo conocí, la situación estaba a mi favor. Pero ahora, no creo que pueda sacudir a todo el ejército. Ven acá. El monarca de las sombras, que llevaba una armadura negra, miró en silencio. El monarca de las sombras, que había disipado sus dudas de poder o no poder derrotar al monarca dragón, emitió una fuerza mucho más fuerte que antes. Bush. El monarca dragón, que tenía un fuerte oponente frente a él, temblaba de emoción. Él quería destrozarlo. Él quería romperlo y tragarlo de un bocado. La naturaleza del dragón se retorcía en su cuerpo, pero aún era demasiado pronto para estar seguro de que si esta batalla terminaba con un banquete o su castigo. Sin embargo, el monarca dragón quería disfrutar de este momento un poco más. Quiero preguntarte una cosa. Durante un par de décadas, el monarca dragón tenía una duda que quería saber más que nadie. ¿Por qué los gobernantes usaron la copa de la reencarnación? ¿Por qué decidieron salvar a los monarcas muertos y su ejército? Su muerte estaba claramente destinada ese día, a manos de los gobernantes. El dolor de las lanzas que atravesó su cuerpo era un dolor que podía sentir hasta ahora.
Y en ese momento, el ejército que perdió a su líder se derrumbó inmediatamente, y la guerra entre los monarcas y los gobernantes que parecía no tener fin, terminó. Esa fue una victoria para los gobernantes, y una derrota perfecta para los monarcas, sin excusas. Sin embargo, los gobernantes trajeron a todos los monarcas, incluidos ellos mismos, de vuelta a la vida. Cambiar el tiempo, ese era el poder de la copa de la reencarnación. Y desde ese día, el monarca dragón había pensado en cuáles eran las intenciones de los gobernantes muchas veces, pero ni siquiera pudo adivinar nada. Así que tuvo que preguntarle al monarca de las sombras que estaba con ellos en ese momento. Entonces, porque así lo decidí, los ojos del monarca dragón se agrandaron cuando escuchó la respuesta del monarca de las sombras. ¿Qué? Jingu habló lentamente, todo para que sus palabras pudieran ser bien entendidas. Les pedí que usaran la copa de la reencarnación, porque quería matarte con mis propias manos. Loco bastardo. El dragón logró soportar las ganas de insultar que se había elevado hasta la parte inferior de su cuello. No creía que Jingu usara el artefacto divino para tratar con 10 millones de soldados con solo 100.000 soldados. Eso era ridículo, pero todas las preguntas que llenaban su cabeza habían desaparecido. La razón por la que los gobernantes usaron la copa de la reencarnación fue por el monarca de las sombras. Y eso quedó muy claro. Ajajajajaja. El monarca dragón negó con la cabeza como si fuera difícil de creer y se echó a reír. El monarca de las sombras quería volver a luchar por su propia cuenta y logró acorralar a sus tropas, tal como el monarca de las sombras había esperado. Un milagro más allá de los milagros. El monarca dragón solo podía expresarlo de esa manera. Y ahora, el monarca de las sombras solo necesitaba superar el desafío final, y ese era él, el monarca dragón. Luego, el monarca dragón dijo: mi nombre es Antares. Le dijo al monarca de las sombras su verdadero nombre, dado por el absoluto, quien nunca le dijo a nadie. Ese es mi nombre. El monarca dragón también quería saber el nombre del monarca de las sombras. Luego preguntó, más en serio que antes. El monarca de las sombras, también conocido como Jingu, respondió la última pregunta del monarca dragón. San Jingu. Y Jingu lo dijo en el sentido de que no habría más preguntas. ¿Hay algo más? Y de pronto, en el hombro de Jingu, el poder de la muerte en forma de aura negra, apareció con un poder demente. En una brecha que se asemejaba a un mundo de muerte, fue más conveniente para Jingu atraer el poder de la muerte. Y al sentir la fuerza del monarca de las sombras, el ejército de la sombra lanzó un grito. Todo el ejército de la sombra gritó. El dragón los miró y levantó la boca. ¿Si tengo más preguntas? ¿Qué más necesito decir cuando sea una fiesta tan espléndida como esta se está celebrando aquí en este momento? No. Al mismo tiempo, el dragón se convirtió en un dragón ardiente y se enfrentó a Jingu, quien se convirtió en un gigante negro. Dos grandes criaturas se fulminaron con la mirada en la batalla final. Y entonces... El dragón rugió, lo que sacudió la dimensión, y todo el ejército de destrucción se precipitó hacia adelante. Dándose la vuelta con él, Jingu solo señaló su mano con calma. Y casi 10 millones de soldados se movieron de inmediato. Y casi al mismo tiempo, Jingu corrió más cerca del monarca dragón. Este fue el comienzo del fin de una larga batalla. No sé cuánto tiempo esperé para esta reunión con el monarca dragón. Una terrible luz se formó en la boca del dragón. Era hora de mostrar cómo la experiencia de invertir tiempo y la larga lucha cambiaron completamente la dirección de esta guerra. Todo el tiempo se ralentizó, y solo la mirada de Jingu mirando al monarca dragón parecía rápida. Cuando el aliento de la destrucción explotó lentamente, el puño de Jingu envolvió un aura negra en movimiento. Y una vez más, la luz y la oscuridad chocaron en la brecha dimensional. Capítulo 247, Retorno. Las palabras de un adivino hicieron ruido en todo Estados Unidos. El dios de la muerte pronto estará en esta tierra. Esta profecía, que parecía ir bien en la portada de un cómic, era algo que normalmente no tendría ningún interés. Sin embargo, el gran problema fue que la persona que hizo la predicción fue la señora Norma Sauner. ¿Quién era ella? Esta mujer era bien conocida, todo porque siempre había estado en medio de muchas controversias, comenzando por predecir la noticia de la muerte de un líder norcoreano, terroristas que llevaron a cabo el secuestro de aviones y la caída de la bolsa debido a la caída de precios dentro del país. Y ella dejó un mensaje que implicaba el fin del mundo de repente y, naturalmente, todos se sorprendieron. Otro nombre para la señora Norma Sauner era el profeta, la que nunca fallaba. Los medios de comunicación que le dieron tal nombre se avergonzaron y solicitaron una entrevista. Pero la señora Selner, que había rechazado a todos los reporteros que solicitaron una entrevista, aceptó a uno, que era su amigo, y le entregó un mensaje en voz baja. El dios de la muerte descenderá sobre la tierra con innumerables soldados de la muerte, y no habrá manera de escapar del dios de la muerte, ya que no podemos escapar de la muerte. Y al día siguiente, cuando apareció un enorme agujero negro sobre el cielo sobre la ciudad de Seúl, su profecía decoró los titulares de todos los periódicos de todo el mundo. Desde el interior del portal, Jingu estaba muy sorprendido cuando miró hacia abajo, al ver a la multitud de personas. Oh, qué tan emocionante sería si todas estas personas solo hubieran venido a saludarme. Pero Jingu, quien sabía mejor que nadie que eso no era cierto, solo sonrió amargamente. El portal se abrirá pronto. Para ellos, este portal era un tema aterrador, pero para Jingu, era la única forma de volver a casa. Casa.
El corazón de Jingu se aceleró cuando pensó que podía regresar a casa después de que se abriera el portal. El interior del portal era transparente, así que Jingu pudo ver a la multitud reunida a sus pies. Luego, Jingu puso su mano en la pared del portal que bloqueaba la brecha dimensional y la tierra. En el pasado, Jingu tuvo que trabajar duro para romper este muro y colisionar con el poder del monarca dragón. Pero ahora, Jingu le dio un poco de fuerza a su mano, y después de dar un ligero golpe a la pared del portal, apareció una grieta. Pero entonces, espera un momento. Jingu, que estaba pensando en romper la cortina y bajar, sacudió la cabeza con una sonrisa. No necesito asustarlos. He estado esperando este momento por casi 30 años, y ahora no hay razón por la que no pueda esperar unos días más. Jingu, quien lentamente retiró su mano, se dio cuenta de algo. Espera, ¿de dónde vino esta vieja mano? Se dio cuenta de que sus manos habían cambiado mucho. Jingu, quien pasó 27 años en una brecha dimensional, se había convertido en un hombre de mediana edad. Su cuerpo, que había cambiado con el tiempo, ya había superado la edad de su padre. Pero el periodo en que desapareció de la Tierra fue de 2 años como máximo. Para evitar que las personas que lo conocían se avergonzaran, necesitaba modificar su tiempo físico para adaptarse a la edad del mundo exterior. Pero más joven de lo normal, ¿cierto? Después de todo, no puedo evitarlo. Jingu, que miró su cuerpo con una sonrisa, comenzó a usar su fuerza. Cambiar de forma no fue un gran problema para Jingu, que pudo usar completamente el poder del monarca de las sombras. Pronto, el cuerpo de Jingu se convirtió en el cuerpo de un niño de secundaria. Shrek. El rostro de un hombre de mediana edad con barba se convirtió rápidamente en un niño de rostro brillante. El humo negro que había estado envuelto alrededor por un tiempo se dispersó, y la ropa que llevaba puesta se convirtió en uniformes que había usado antes de salir de la casa. Listo. Jingu sonrió como si estuviera satisfecho con su apariencia, que ahora parecía un estudiante, tanto su cuerpo como su mente. Ya estoy listo para ir a casa y conocer a mi familia. 2 días. Incluso en este momento, a la espera de que el portal se abriera, fue un placer para Jingu, quien ya había llegado al final de su largo viaje. Hey, está abierto. El agujero está abierto. La gente gritó cuando el portal en el cielo comenzó a abrirse. Pero no había nada más en el que saliera de él, solo el interior del portal, que estaba profundamente conectado con algún lugar. ¿Qué es eso? Eso es todo. Multitudes de todo el mundo vieron el portal confundido y siguieron mirándolo para ver si podían descubrir algo. Mientras tanto, Jingu, quien escapó silenciosamente entre las personas sin que nadie lo supiera, lanzó sus tels escondiéndose en una calle extraña. La gente no mostró interés en el estudiante de secundaria que apareció repentinamente en la calle, concentrándose en el portal que se estaba desvaneciendo lentamente. Y cuando Jingu se dio la vuelta y trató de irse a casa, vio a un joven parado frente a él con un caro ramo de flores. El hombre empezó a reír. Bienvenido de nuevo, a salvo, señor San Jingu, o debería llamarlo monarca de las sombras. Esta fue la primera cara que vio Jingu después de abandonar el portal, pero los sentimientos que sentía por él no eran peligrosos. No me importa cómo me llames. Jingu luego tomó el ramo entregado por el hombre y se echó a reír. No está mal cuando alguien me da la bienvenida. Jingu, quien se detuvo por un momento, luego levantó la vista. El hombre frente a él dijo entonces sorprendido. Nunca pensé que lo superaría solo, pero ahora tienes 10 millones de soldados a tus pies. Las tropas de los monarcas, y todos los soldados, ya estaban bajo el liderazgo del actual monarca de las sombras. Jingu, quien ahora se había convertido en el mayor poder, además de los monarcas y los gobernadores, estiró el ramo que tenía. No creo que vinieras a darme un ramo de flores. ¿Qué es lo que desean de mí los gobernantes? En contraste con el tono aparentemente alto, la expresión de Jingu estaba llena de placer. Después de todo, ¿por qué le temería el león a unas cuantas ovejas? Debido a que tenía una fuerza extraordinaria, agudizada por una larga guerra, hizo que este hombre temblara ante Jingu cuando escuchó su pregunta. Y el hombre, al saber muy bien su estado, inclinó la cabeza cortésmente. Hay un mensaje de los gobernantes para el monarca de las sombras, y podríamos hablar mientras nos movemos, porque podría llevar mucho tiempo decirlo. Está bien. Entonces Jingu pasó al hombre con una sonrisa y dijo, acabo de recordar un lugar al que podemos ir. El hombre que miró el helado delante de él miró hacia arriba. Era una tienda de helados a donde querías ir. Incluso si ya no era joven, sus pasatiempos no cambiaron. Siempre sabe bien. Jingu, quien se rió y respondió, comenzó a comer el helado. Lengua fría. Y la dulzura. Ahora estoy seguro de que he regresado a mi verdadero hogar. Jingu, quien detuvo al hombre que intentó hablar varias veces, finalmente abrió la boca después de limpiar su tazón de helado. ¿Qué te dijeron los gobernantes? El hombre que estaba mirando al monarca de las sombras comiendo, de repente recobró el conocimiento y dijo apresuradamente, en primer lugar, quiero decir muchas gracias. Para la mierda, stop the formal greetings. Los gobernantes que ya habían perdido su trabajo en este mundo enviaron a este hombre. Jingu, quien asumió que no era normal, rechazó la introducción. ¿Cuál es el problema? No, no es así. Más bien, vine a ver al monarca porque todos los problemas se resolvieron. Él vino porque todos los problemas ya estaban resueltos. Los ojos de Jingu se estrecharon. Y el hombre que miró sus ojos, tragó saliva seca. Pero no podía olvidar su negocio solo por miedo. El hombre entonces habló con dificultad. Los gobernantes están preocupados por el impacto de su poder en el mundo.
El poder que tienes es un nivel de poder que está más allá de la comprensión de este mundo. ¿Es eso así? Este mundo sin maná es demasiado débil. Entonces, si no te importa, me gustaría trasladarte a un mundo donde puedas recibir apoyo, donde puedas usar tu maná mejor. ¿Moverme a otro lugar? Sí, Van. Cuando Jinwoo golpeó la mesa, el hombre que trató de responder con una cara brillante se puso nervioso. La voz de Jinwoo luego salió con una fuerte presión. ¿Se librarán de mí ahora que he hecho mi mejor esfuerzo? ¿Temen la fuerza que tengo? Jinwoo todavía estaba riendo, pero sus ojos eran tan fríos que parecían muy diferentes a los de hace unos minutos. El hombre negó con la mano, todavía sorprendido. No, no es así. El hombre le entregó un periódico que había preparado para Jinwoo. Jinwoo luego leyó el artículo que apareció en la portada del periódico. Y había una cara que él conocía. Fue un artículo sobre las predicciones de la señora Norma Sauner, quien desempeñó un papel activo como Booster en el pasado. El dios de la muerte pronto estará en esta tierra. Las cejas de Jinwoo se movieron cuando leyó el dios de la muerte. Ella no era una gran adivina antes, pero el contacto con nuestro mundo cambió su vida. Parte de este artículo fue todo sobre Jinwoo. La mirada de Jinwoo se detuvo en la parte donde dijo, de repente abrí los ojos y vi la muerte. Hace 2 años. Esto no fue solo una coincidencia, el tiempo fue exactamente el mismo que hace 2 años, cuando Jinwoo usó la copa de la reencarnación. ¿Quieres decir que mi existencia podría causar estos cambios en el futuro? Sí. Cuando Jinwoo pareció haber calmado su ira, el hombre suspiró aliviado. Debido a que los gobernantes estaban preocupados por eso, prepararon un lugar para ti en caso de que quisieras. Jinwoo se recostó en su silla. No había malicia en las palabras de ese hombre. Tanto el hombre como los gobernantes conectados a él le dijeron a Jinwoo esto, sin ninguna mala intención. Pero, ¿por qué tengo que escuchar todo esto en mi primer día en casa? Jinwoo, quien estaba ansioso por regresar a casa, no pudo ocultar la amarga sensación que había surgido en su corazón. No quiero hablar de esto ahora. Jinwoo dijo entonces sin ocultar sus sentimientos. ¿Volverás más tarde? Haré eso, mi gran señor. El hombre se levantó de su asiento y se despidió del mejor héroe que había terminado la guerra entre los monarcas y los gobernadores, después de dejar una tarjeta de visita negra sobre la mesa. Quizás. ¿Quieres que lo llame más tarde? Jinwoo, quien vio el frente y el reverso de la tarjeta de presentación, se rió y puso la tarjeta en su uniforme escolar. La expectativa y la emoción de volver se rompieron como una burbuja. Muchos pensamientos cruzaron la mente de Jinwoo. Si toda la vida tiene un propósito, entonces, estoy seguro de una cosa. Como monarca de las sombras, cumplió su misión al evitar la invasión de los monarcas. He logrado mi propósito. Por lo tanto, el enorme poder que había usado ahora era como un combustible nuclear que haría que toda la vida desapareciera. Entonces, de repente tuvo una pregunta. ¿Terminé siendo innecesario aquí? Otras ideas más locas siguieron después de esa pregunta. Luego, Jinwoo vio a alguien pasar por la heladería. Como si estuviera interesado en algo, Jinwoo abrió la puerta involuntariamente y salió de la tienda. De ahora en adelante, habrá momentos en que el mismo monarca de las sombras se pregunte si podría quedarse aquí o no. Si hay una razón por la que puedo continuar quedándome aquí. Luego, una niña con ropa deportiva, que corría ligeramente enfrente de la tienda, se detuvo y miró hacia atrás. Allí, que olía tan bien, un niño que había visto por primera vez lo miraba a través de las puertas de una heladería abierta. ¿Qué? ¿Acaso desde esa distancia puede oler el helado que es tan bueno? La niña, que miró hacia atrás con la cabeza gacha, corrió de nuevo sin resolver sus dudas. Jinwoo, quien sonrió, miró el paisaje distante. Aún no. Hay gente que amo aquí. Y también hay gente que me quiere. Tengo buenas razones para quedarme aquí. Entonces, quedémonos aquí y busquemos otra razón para estar aquí. Jinwoo se rió y tomó una decisión. Capítulo 248, Las memorias de Ygritte. La primera vez que lo vi fue en un espacio ideal creado por el poder de mi señor. Mi misión era poner a prueba las habilidades y la fuerza de esa persona. El señor dijo que quería saber si estaba calificado para ser su contenedor. Y de alguna manera, pude entenderlo. Sí, esa era la última orden que mi señor me había dado. Debería haber una razón por la cual el señor, que había perdido interés en la guerra desde que perdonó a los gobernadores, mostró interés en un ser humano. A partir de ese momento, era posible que sospechara la posible partida, de mi señor. Pero las órdenes del señor eran absolutas. No tuve más remedio que responder a su solicitud sin pedir o rechazar su intención. Eso fue todo lo que pude hacer. Así que terminé en una habitación que se usaba como lugar de prueba, incluso la mayor parte de mi poder original estaba sellada en ese momento. La gente en este mundo llama a este espacio, calabozo, ¿verdad? Bueno, no lo sé, pero ahora mismo estaba en las profundidades del calabozo, que parecía haber sido diseñada para parecerse a una sala del trono real, por supuesto, con un trono alto. Incluso ahora no puedo recordar mucho, pero busqué a tientas los recuerdos de mis días como ser humano. Y pensar que ha hecho algo tan complicado como esto con el poder de mi señor. Toqué el grueso pilar alineado con la entrada que estaba conectada al trono, y admiré la habilidad del diseñador. Estos detalles del diseñador harían que el cuerpo humano sea más y más aceptable para el poder de mi señor. Y entonces, sentí que alguien se estaba acercando. Es él.
Me sorprendió su llegada más rápido de lo que esperaba, pero inmediatamente me senté en el trono para saludarlo. Pero cuando me senté y lo pensé, me pareció bastante descortés sentarme en un lugar como este. El hombre que voy a probar tiene la conciencia, espíritu, de mi señor, y me preocupó el hecho de sí que era correcto verme sentado en el trono frente a mi señor. Entonces, decidí no mostrar tanta ignorancia, salí corriendo del trono y me escondí detrás del pilar más cercano. Sin embargo, la puerta se abrió en el momento equivocado, pero afortunadamente esta habitación estaba muy oscura, por lo que no pareció notarme rápidamente. Gracias a Dios. Casi me equivoqué en la prueba. Suspiré de alivio, y cuando estaba a unos 10 pasos de mí, caminé lentamente por detrás del poste y lo bloqueé frente a mí. Sentí su tensión en el aire inmóvil. Esa persona resultó ser un hombre joven, y mis ojos no cambiaron después de mirarlo. Él es el hombre elegido por mi señor. Incluso si esta no fuera mi última tarea, no quise desatenderla e ignorar esta pelea. Por lo tanto, si él piensa que es una persona afortunada, entonces morirá en mis manos, aquí. Entonces agité mi espada, y el hombre levantó su puño delante de mí. ¿Intenta pegarme con las manos vacías? Creo que es muy valiente para ser un humilde humano. Por lo tanto, me quité la capa y dejé caer las armas que tenía para luchar en igualdad de condiciones. ¿Por qué estás tan sorprendido? Me gusta el brillo de tus ojos muy animados, pero ¿tienes la capacidad de mirarme con esos ojos? Cojo, Van. Después de un breve combate, los resultados salieron de inmediato. Sad. El hombre se arrodilló ante mí, aunque no usé toda mi fuerza. Eso fue bastante decepcionante, pero también me sentí aliviado. Si él no lo merece, puedo estar más tiempo con mi señor. Esa fue la primera vez que me sentí feliz de ver a mi señor fallar. Sin embargo, este hombre no se había rendido todavía. Fue lo suficientemente valiente como para seguir luchando solo con su cuerpo humano. Después de todo, este humano estaba usando el poder que mi señor le había dado. Así que agarré la espada que había dejado caer y pensé en cortarle la garganta inmediatamente, dándole una muerte rápida. Esa fue la mejor misericordia que le podía dar. Oh, él entendió y gentilmente bajó su espalda hacia mí. Esa es la elección correcta y el coraje de los sabios. No está mal, pero tendré que matarte, no hay manera de que pueda renunciar a mi señor. Pero, cuando estaba a punto de cortarle la cabeza para darle una muerte respetable, sus ojos cambiaron, como si hubiera aceptado la muerte misma. Sonido metálico. Mi espada fue bloqueada por su mano, y su daga estaba atorada en mi cara. Estoy sorprendido, pero en lugar del hecho de que logró contener mi ataque, me sorprendió más el hecho de que no se había rendido hasta el final. Y fui consciente de ello, los ojos que había visto de él antes se parecían mucho a los ojos de mi señor. Y, por eso, no pude resistir los ataques sucesivos que hizo justo después de engañarme. Terminé atrapado en la pared. Van. Me apuñalaron numerosas veces. Kang. 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 Finalmente, la armadura que protegía mi cuello se rompió sin poder sostenerla más. La fuerza que él tenía era diferente de la fuerza que yo tenía. Estaba claro que yo era un poco más fuerte que él, pero terminé siendo derrotado. ¿Es porque fui descuidado porque él era solo un ser humano, o fue un milagro creado por su espíritu de no rendirse? Con mi visión algo borrosa, lo vi levantar sus manos y por alguna razón, me reí de eso. Lo vi y sonreí. ¿Significa eso que estoy loco? Mis ojos se volvieron hacia arriba en un estado de desmayo. Estaba oscuro y era difícil ver lo que estaba al final debido a los pilares del salón. Me sentí un poco triste porque la oscuridad que se sentía muy lejos parecía mostrar la distancia con mi señor. ¿Tengo que estar feliz de que mi elección sea correcta o triste porque no puedo cambiar mi decisión? Me volví estúpido cuando fui atrapado en ese pensamiento. Bueno, eso fue hasta que regresó y gritó, surgir. Él se preocupa por mí, tal vez porque soy el primero, o, para ser exacto, el primer soldado real. A menudo me agradecía. Y me alegré de una cosa en ese momento, el momento en que me dijo, podré hablar contigo cuando tu nivel sea más alto, ¿verdad? ¿Cómo debía expresar mis sentimientos, que estaban tan emocionados de ver esa sonrisa? No sé qué pensara de mí, pero él ahora era mi señor, mi amigo y mi colega. Él y yo tuvimos muchas peleas juntos. Luchábamos juntos. A veces con gente, a veces con monstruos, y a veces con cazadores. Lo disfruté. Cuando estaba cansado, me sentía cansado, y cuando estaba triste, también estaba triste. Aunque sé que cuanto más leal soy con él, menos desearé a mi anterior señor. Parece que gradualmente estoy aceptando a mi nuevo maestro. Por supuesto, no fue fácil cuando mi señor me ordenaba cosas extrañas. Ejemplo, bueno, haz esto. Me dijo que peleara con una mujer que era más fuerte que yo cuando mi fuerza aún estaba sellada. ¿Es esa realmente tu invocación más fuerte? Me sentí insultado por la pregunta de la mujer. Por supuesto, también tuve muchos compañeros entre ellos, uno mucho más fuerte que yo, ya que mi poder estaba sellado, y otros que no fueron invitados. Y el más fuerte que yo, apareció. ¿Qué? Soy muy leal a mi nuevo señor, e incluso si tengo muchos compañeros, ver entre ellos, aunque no pueda permitirme estar de mal humor, no sé cuánto extrañé a mi viejo colega, que era amable. Eso fue exactamente lo que sentí al ver a Belien otra vez. Entonces, francamente, cuando Belien derribó Ver, me sentí un poco aliviado. Solo un poco. Lástima, mi alegría al reunirme con mi viejo camarada no duró mucho.
Porque, no pasó mucho tiempo antes de que Belien se viera influenciado por las payasadas de Ver, también, mira, Ygritte. Esta bandera negra, si la colocamos encima de este castillo, ¿no crees que nuestro señor se alegrará? ¿Habla serio? No soy tan bueno para hacer cosas como las hormigas, pero puedo hacer cualquier cosa para que el señor se regocije. No, eso no es lo que quise decir. Kiekeet, ¿es esa la bandera de nuestro señor? Me doy por vencido. Bueno, no necesitaba decir la reacción de mi nuevo maestro. Sin embargo, su ejército se fortaleció con la unión de otro ejército de la sombra, que esperaba la llamada del señor anterior en la brecha dimensional. Contrariamente a mi preocupación, trató a los soldados del antiguo monarca de la sombra sin discriminación, y como uno solo, estábamos preparados para luchar. El entrenamiento y los descansos cortos fueron fugaces. Pronto nuestra determinación fue dirigida contra los monarcas. Luchamos por él con todas nuestras fuerzas, y él dirigió la guerra contra los monarcas hacia la victoria. Cuando mi señor luchó contra el monarca dragón, todos observamos la batalla desde detrás de las sombras. La confrontación entre las dos monarcas fue tan hermosa que me hizo sentir emocional. Kiek, tú, Ygritte, estás llorando. Cállate, shut up. El ejército de la sombra estaba emocionado, y sabiendo que se avecinaba un momento de peligro, todos y cada uno de ellos se precipitaron hacia las sombras. Sin embargo, en ese momento, el ejército de los gobernantes abrió un portal del cielo y se desparramaron. ¡Wow! Celebramos mientras observábamos a las tropas de apoyo dejando el portal en el cielo. ¿No ibas a salir? Ya no, sería muy imparcial si fuéramos a salir, con el ejército de apoyo afuera. Si estuviera afuera, comenzaría a pelear con ellos, la verdad. Todos nos abrazamos y deleitamos de la victoria de nuestro Señor, aunque nos quejábamos por fuera. Pero el canto de la alegría no sonó durante mucho tiempo. ¿Puedes usar la copa de reencarnación? Mi Señor quería regresar y borrar las huellas de las monarcas y los gobernadores en su mundo. Sentí mucha simpatía por las personas que había querido proteger cuando era humano. Tal vez hubiera hecho la misma elección si hubiera podido. Yo respeté su decisión. Para él, mis colegas y yo estábamos listos para enfrentarnos a cualquier enemigo, no solo al ejército de los monarcas. Pero no todos podrían ser invitados a la pelea, no todos podrían continuar con su señor. Cuando se invirtió el tiempo, hubo quienes desaparecieron, y los soldados que cumplieron las condiciones se sentaron y cantaron. He estado con él durante mucho tiempo, y desde el principio pude ver a mi señor, siempre sentí que mi corazón latía como loco, tal vez era lo mismo que los otros soldados. Luego, cuando todos nos despedimos, nos dieron una nueva guerra al pasado. Nuestro señor se hizo cada vez más hábil en la guerra, y también nos fortalecimos junto con nuestro señor. Hubo varias crisis grandes y pequeñas, pero cada vez que cruzaba esa crisis, se hacía más fuerte. Después de unos 30 años, todos los enemigos fueron destruidos y solo quedó el ejército de la destrucción. La batalla entre el monarca de las sombras y el monarca dragón había comenzado. Y mientras nuestro señor luchaba contra el líder enemigo, nosotros estábamos tratando contra los dragones antiguos. Y uno de ellos, con el nombre de Granode, me habló mientras se defendían de nuestro feroz ataque. A Ygritte, ¿no es vergonzoso seguir las órdenes del monarca que una vez fue solo un ser humano, como uno de los líderes del ejército de la sombra? Miré al hombre que ya estaba sosteniendo la espada en su pecho y jadeando sin aliento, a pesar de que ya tenía la forma de un dragón. Ya. No lo sé desde cuándo, pero lo he olvidado. El tiempo que pasé con mi nuevo señor fue tan agradable que olvidé a mi señor anterior. ¿Desde cuándo empecé a olvidar? En mi cabeza, realmente he olvidado a mi señor anterior. El Granode estaba realmente sin aliento, pero no podía dejar de pensar en esto a pesar de que había una batalla por todos lados. No fue importante para mí la persona que una vez llamé señor, entonces ¿por qué siento que me olvido más de él? ¿Acaso él lo decidió así? Ese sentimiento de escepticismo hizo que mi mente se quedara en blanco. Pero entonces, Ygritte, oí un grito en algún lugar que hizo que mi mente se despertara. Miré hacia arriba a toda prisa, y una luz brillante salió de mis ojos. Aliento de la destrucción. El dragón, que había agotado la mayor parte de su fuerza después de luchar contra mi señor, regresó a su forma humana y derramó su aliento hacia mí. No creo que me esté apuntando. Simplemente me paré accidentalmente hacia donde el monarca dragón estaba apuntando su aliento. Realmente no tengo suerte, pero no me quedaré quieto para enfrentarlo. Me moveré, pero... Me di cuenta de que era demasiado tarde, no pude hacer nada. Estoy listo para desaparecer. Eso es lo que pensé, al enfrentar la luz que cubría mi visión. Tal vez esto es un castigo para mí, por haber olvidado a mi antiguo señor, a quien una vez juré lealtad. Entonces aceptaré esto. Soy un pecador. Sin embargo, cuando esperé mi final, algo con la velocidad de la luz vino hacia mí y recibió el aliento de la destrucción con una mano. El terrible ataque quemó su mano izquierda, pero parecía no tener intención de irse. Grité por él, no sé por qué hizo esto por mí. Señor. Cuando el aliento de la destrucción se detuvo, el señor se volvió hacia mí con reproche. Estaba tan alerta como cuando acababa de decir mi nombre en voz alta. Mi señor, que me miró un rato, volvió a mirar la batalla. Entonces levanté mi espada para tratar con las personas que intentaban atacarme. Clank. Una vez más, las espadas chocaron, lo que provocó un incendio, y los soldados de la destrucción, que sintieron el filo de mi espada, gritaron de dolor. Sí, nunca he olvidado a mi antiguo señor. Mi señor en este momento es el señor mismo que he estado siguiendo desde el principio. ¿Cómo puedo cuestionar mi lealtad, que ha sido designada por mi antiguo señor?
soy un caballero. La espada del Señor. Una de las dos alas que lideran al ejército de las sombras. Sí. If, si hay un momento en el que tengo que mantenerme alejado de ti, haré un juramento que no hice con el Señor anterior. Todos los días que luché bajo el Señor fue un día de gloria para mí. Grité salvajemente, y corrí hacia el dragón que venía hacia mí. Después de que la guerra hubo terminado, regresamos al mundo del Señor con el Señor. Scread. Le dije a mi Señor, que estaba trabajando en el estudio hasta altas horas de la noche, mientras compartía su visión en las sombras. Señor, la respuesta a la pregunta 14 no es la número 1 sino la número 2. ¿Oh, sí? Gracias. Habiendo sido expulsado de una escuela secundaria por no cumplir con el número requerido de días de asistencia, mi señor ingresó en un nuevo campo de batalla llamado GED. Mantengo un puntaje de prueba simulado cerca del puntaje perfecto, pero a veces me cuesta entender algo, me distraigo y me vuelvo estúpido. Sin embargo, ¿quién más puede ayudar a mi señor con esta prueba? ¿El comandante general, del tamaño de una montaña, Belien? ¿O el capitán, Ver, quien es solo un insecto, aunque sea inteligente? Cuando era un ser humano, me gradué de la escuela de caballeros con excelentes calificaciones. Así que el único que puede ayudarlo, soy yo. Pero la respuesta a la pregunta número 14 creo que es la número 1. ¿Estás dispuesto a arriesgar tu vida por esto, Ygritte? A su pregunta, lo reconocí como una prueba del Señor, así que respondí. Me temo que todavía me falta entrenamiento. Haré más por el Señor. Soy el caballero del Señor. La espada del Señor. La batalla del Señor es mi campo de batalla. Dado que el Señor ha entrado en un nuevo campo de batalla, es probable que mis días gloriosos continúen por un tiempo. Pero para eso, Señor, ¿podría prestarme sus libros? Capítulo 249, Vida diaria parte 1. Una extraña sensación de pérdida, que parecía haber olvidado algo importante. Pero no importaba cuánto lo pensara, no podía recordar nada. Cuanto más trataba de pensar en lo que había perdido, solo podía encontrar el vacío en su mente. ¿Qué le preocupa, señor? ¿Qué es lo que pasa? Preguntó el detective más joven, dándole el café caliente que acababa de sacar de la máquina expendedora. Wu Jin Chul se encogió de hombros como si no fuera nada, y luego recibió el café ofrecido. Gracias. El aroma fragante del café impregnó la punta de su nariz y llenó un poco de vacío en su corazón. Detective en el Departamento de Investigación, División de Asesinato, Detective Wu Jin Chul, cuarto año. A pesar de que su vida no era lo suficientemente mala como para ser destruida solo por el viento, la sensación de pérdida que había empezado a sentir repentinamente hace 3 años lo hacía sentir cansado. Si se lo digo a un amigo, seguramente me ridiculizará diciéndome que pronto tendré una familia. Wu Jin Chul, quien se rió amargamente después de tomar café, rápidamente apretó el vaso de papel de su mano. Las abejas ocupadas dirán que es demasiado tarde para pelear. Sí. El trabajo era la mejor manera de aliviar la depresión prematura. Al final del día, Wu Jin Chul, quien entró a la oficina del departamento de asesinato, se acercó por detrás a las personas que estaban sentadas una al lado de la otra en una fila. Wu Jin Chul, quien estaba apretando su vaso de papel con una mano, asintió a los 4 con la barbilla levantada. Ellos. Ah, señor, ellos. Wu Jin Chul, que escuchó la voz de su subordinado sintiendo una sensación de inquietud, luego caminó rápidamente y se paró frente a las 4 personas sentadas. Los 4 hombres que estaban sentados tenían el rostro pálido, como si hubieran visto algo que no deberían ver, también temblaban como árboles en el viento, incapaces de mirar fijamente. Mientras miraba sus caras, Wu habló consigo mismo sin saberlo. ¿Un monstruo de la sombra de nuevo? No era raro que los ladrones que hacían cosas malas, no pudieran resistir la culpa y acudieran a la estación de policía por temor a ser atrapados rápidamente. Y tampoco era raro que los asustados ladrones pidieran que los metieran en una celda. Sin embargo, estos tipos de casos, aunque no eran raros, tampoco eran comunes. Pero en los últimos meses, este caso había sucedido de manera secuencial y rápida. Y todos esos ladrones, asesinos y personas malas siempre decían lo mismo. Las sombras emergieron del suelo y me dijeron, si no me rindo en 24 horas, lo lamentaré por el resto de mi vida. Detective, me equivoqué, hice muchas cosas malas, póngame en la cárcel. Siempre hacían la misma afirmación ante los detectives. Cuando esto sucedió una y otra vez, la parte superior incluso ordenó que se revelara la verdad. Entonces, ¿todos vieron ese monstruo de la sombra? Sí, lo vimos. Wu Jin Chul, que había escuchado el testimonio de los ladrones, suspiró. ¿Cómo debo informar esto otra vez? Estaba demasiado cansado para pensar en tener que informar sobre este monstruo de la sombra o la maldición de las 24 horas. Y entonces, tac. Wu se volvió hacia la voz solo para ver a su superior aparecer detrás de él y decir, Jin Chul, deja este papeleo para los jóvenes, ven a la sala de reuniones. ¿Qué debo hacer en la sala de reuniones? Quizás hablará de los monstruos de la sombra. Mientras aún estaba lleno de preguntas, Wu Jin Chul caminó hacia la sala de reuniones. Me encargaré de eso aquí, vaya con seguridad, señor. Sí, buena suerte. Wu Jin Chul, quien animó a los más jóvenes a hacerse cargo de las tareas, se dirigió a la sala de reuniones junto con su detective principal. ¿Qué? ¿Ustedes quieren atrapar al monstruo? Sí. Vamos a hacerlo, lo atraparemos liberando prisioneros. Wu Jin Chul preguntó de nuevo, como si no pudiera creerlo.
¿Qué quieres decir con eso? Tal vez no me entendiste bien, no liberaremos prisioneros, solo lo dejaremos fuera y veremos si esos monstruos salen en 24 horas. Otro detective que escuchaba la conversación en silencio frunció el ceño. Señor, solo están diciendo tonterías porque están consumiendo drogas. Quizás el monstruo o algo sea el efecto secundario de esta nueva droga, pero la prueba de drogas no mostró ninguna reacción, ¿verdad? Fui todo el camino hasta el NPS para comprobar los resultados. Bueno, eso. ¿Y tiene sentido que todos estos ladrones que no tienen conexión con la droga se entreguen después de ver lo mismo? Finalmente, su colega guardó silencio cuando perdió el debate. La reunión de detectives se reanudó. ¿No tenemos una orden clara de nuestros superiores para este caso? Los detectives opuestos asintieron y se miraron. Si todos vieran la misma ilusión, algunas pistas podrían surgir de sus tonterías. Así que vamos a hacer de ellos una situación en la que puedan hacer tonterías. Wu Jin Chul, que estaba en silencio, luego habló. ¿Qué pasa si algo realmente sucede? Los ojos de los detectives se volvieron a Wu Jin Chul simultáneamente, y sus bocas, que miraron a Wu Jin Chul, se abrieron lentamente. Wu, ¿crees en fantasmas o qué? Nunca lo había pensado, pero nuestro Jin Chul tiene un lado emocional más de lo que pensaba. Ja ja ja. Por supuesto, no quería aceptar una historia absurda como un monstruo de la sombra, pero, si todos vieron la misma ilusión o fantasía, no hay una razón para esto, y a pesar de que no sabe por qué, Wu sintió una sensación ominosa en las declaraciones de estos ladrones, como si hubiera encontrado un ojo más allá de la oscuridad. Esa fue la sensación que sintió Wu Jin Chul. El jefe entonces dijo, aunque entiendo las preocupaciones que siente Jin Chul, tenemos que seguir haciéndolo. Llevaremos a un ladrón a un almacén vacío, y veamos cómo funciona, también enviaremos algunos detectives fuertes para que lo vigile, así que, ¿hay alguna posibilidad de que escapen? Aunque él mismo no creía en la historia de monstruos o fantasmas, Wu Jin Chul asintió porque no podía decir nada más. El jefe se echó a reír y dijo, lo siento, Jin Chul. Según el plan, después de 24 horas, el monstruo aparecerá y hará lo que tenga que hacer, ¿verdad? Después de todo, ¿la vida de este matón importa un poco? Este matón entró en las casas de los ancianos y cometió un robo, e incluso golpeó hasta la muerte a la pareja de ancianos que se resistía. Este matón no debería ser encarcelado, en cambio, merecía entrar en la boca de ese monstruo. El jefe luego cambió el tono de su voz como para decir una broma medio seria y dijo, entonces necesito voluntarios ahora. El jefe entonces miró a Wu Jin Chul y se rió. Si no te gusta, puedes quedarte en la sede. He vivido como una persona que sigue el orden social, sin embargo, Wu Jin Chul, quien había estado preocupado por un tiempo, respondió de inmediato. No, yo también voy. Detective, no quiero hacerlo. Puedo morir. Cállate, quiero que revises algo. Moriré. Oye, ¿quién está muerto? Nos ocuparemos de ti. Detective Kim, ¿cuánto tiempo antes de que pasen las 24 horas? Creo que tenemos otra media hora. Oh, hace tanto frío. Los vientos fríos de la primavera todavía hicieron que el aliento de las bocas de los detectives se convirtiera en vapor blanco. El almacén vacío estaba muy tranquilo al amanecer. Y los detectives continuaron enfocándose en observar los cambios que ocurrirían en el almacén. Y uno de ellos, Wu Jin Chul, él estaba muy vigilante acerca de sus alrededores. Wush. Por alguna razón, el aire a su alrededor se volvió diferente de lo habitual. Wu Jin Chul sintió vagamente que algo se estaba acercando. Luego Wu respiró hondo para calmar su respiración cada vez mayor. Sin embargo, muy lentamente, esta media hora que pasó muy lentamente, llegó a su fin. Ah. Es hora. ¿Qué? Un detective se puso de pie, mirando su reloj. Rápido, rápido. Las 24 horas especificadas habían pasado. Entonces, ¿qué pasó? Nada sucedió, nada. Cuando un detective de temperamento caliente se quedó mirando la bóveda, se quedó perplejo. No pasó nada. Solo el ladrón temblaba, pero nada más. Los detectives que confirmaron eso, se apresuraron a decir. Oye, eran realmente drogas, ¿verdad? Cálmate, esperaremos. El ladrón, que miró a su alrededor y parpadeó, se rascó la parte posterior de la cabeza y sonrió después de que pasaran unos momentos sin que pasara nada. Bueno, yo también vi un fantasma, pero cuando tenía 5 años, jajaja. Cuando alguien bromeaba diciendo eso, Wu Jin Chul, que todavía estaba concentrado en el ladrón, se volvió repentinamente hacia los detectives y dijo, fuera. Mira. Está saliendo. ¿Qué? Los detectives miraron a Wu Jin Chul con una cara extraña. Ah, soplo. Los detectives se callaron, sin moverse en lo más mínimo, como si al mismo tiempo estuvieran perdiendo la conciencia. Wu Jin Chul se acercó a los detectives, pero sus ojos aún seguían fijos en la sombra que se movía desde abajo. Las palabras no salieron. Ah, no podía hablar. No era humano. Era un insecto con forma humana, en su cuello, era la cabeza de una hormiga en lugar de la cabeza de un humano. Monstruo de la sombra. Y no son uno, sino 3. Los ladrones no fantasearon ni dijeron tonterías por ningún efecto secundario de una droga, dijeron la verdad. El ladrón, que estaba siendo rodeado por las hormigas, gritó. Y ese fue el grito más terrible que pudo salir de la boca humana. Fue un grito de muerte. Entonces, sin dudarlo, las hormigas comenzaron a morder las extremidades del ladrón. El grito no duró mucho.
Después de ser comido por las hormigas, solo un poco de sangre y algo de carne salieron del ladrón antes. Wu Jin Chul seguía viendo la escena en confusión. Clank. Después de terminar la comida, dos hormigas encontraron a Wu Jin Chul de pie allí y caminaron hacia él. Wu Jin Chul se dio la vuelta y trató de huir, pero fue inútil. Sus piernas estaban rígidas y no podía moverse en absoluto. Por favor. Entonces, la gran hormiga alada detuvo a las dos hormigas que se acercaban a Wu. La hormiga grande, sosteniendo sus hombros, miró a Wu Jin Chul con una mirada extraña y se echó a reír. ¿Se está riendo la hormiga? No. Eso es una hormiga, después de todo. ¿Cómo puedo saber con su cara si realmente se está riendo? Pero, por extraño que parezca, en esta situación aterradora, Wu Jin Chul se sintió nostálgico. Era como si hubiera un momento en que estaba acostumbrado a esta situación. Oye, espera. Sin embargo, a pesar de los pensamientos desesperados de Wu Jin Chul, las hormigas desaparecieron en las sombras. Cuando Wu Jin Chul corrió y se detuvo en el lugar donde habían desaparecido las hormigas, no pudo encontrar ningún rastro. Las tres hormigas habían desaparecido por completo. Una vez más, Wu Jin Chul sintió el vacío en la esquina de su corazón que le era desconocido, y lentamente pensó en las hormigas de sombra que habían aparecido antes. ¿Cuánto tiempo había estado así? Wu Jin Chul, quien tardíamente recobró el sentido debido a los gemidos de sus colegas, corrió hacia ellos. Oye, ¿estás bien? Pero hasta que llegó la ambulancia que llamó, los ojos de Wu estuvieron en la sombra durante mucho tiempo. Buen trabajo. Buen trabajo. El detective Jeep se acercó. En este momento, tenía mucha curiosidad por lo que había sucedido en el almacén. Cuando el jefe miró a los dos detectives que estaban siendo tratados, se volvió para mirar a Wu Jin Chul. Jin Chul, tú pediste una ambulancia, ¿verdad? ¿Recuerdas algo? Lo siento, acabo de despertar y en ese momento vi a mis colegas desmayarse. Oh. El presidente suspiró, su pecho palpitaba de frustración. Este caso está cerrado, tómense un descanso. Sí, señor. Este caso había terminado. Por un tiempo el caso de asesinato fue congelado. Se ve feliz, señor. ¿Ocurrió algo bueno? El detective junior le dio a Wu Jin Chul un café caliente que acababa de tomar de la máquina expendedora. ¿Todo bien? Wu Jin Chul, quien se encogió de hombros como si no fuera nada, recibió el café. Pero eso no era malo. Ese día, después de conocer a un monstruo, Wu Jin Chul sintió una sensación extraña que llenó el espacio vacío en su mente. Algo está pasando. Muy claro. Los sentidos de un veterano detective, o el propio Wu Jin Chul, pensaban que había algo entre él y ese monstruo. El detective más joven miró por encima del hombro al cuaderno de Wu Jin Chul y abrió los ojos. Señor. ¿Aún siguen trabajando el caso del ladrón? ¿No lo habían cerrado? Lo sé, solo lo estoy estudiando personalmente. Wu Jin Chul, que puso bajo control a su subalterno, bebió tranquilamente el café. Wow, hay muchos otros criminales que se han entregado debido a los monstruos de la sombra. ¿Oí eso? Preguntó el hombre más joven, mirando el contenido del cuaderno con los ojos apretados. Bueno, el número de delitos se redujo drásticamente desde finales de febrero hasta principios de marzo, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Hay un problema con eso? Oh, nada especial. Mi tía solía tener una pequeña tienda de alquiler de libros. Y acabo de recordar que los jóvenes comenzarán a ir a la escuela a fines de febrero y principios de marzo, y cómo llorarán porque no podrán hacer negocios desde que comenzó la temporada escolar. Realmente no es nada, jaja. Realmente nada en especial. El más joven, que se estaba rascando la espalda, se sorprendió al ver a Wu Jin Chul, quien escribió sus palabras en su cuaderno. ¿Qué? Temporada de inscripción. Se agregaron 6 letras monótonas sin cambios al cuaderno de Wu Jin Chul. Escuela secundaria XXXXX. Antes de la ceremonia de admisión de nuevos estudiantes, en una hora muy ocupada, el director invitó en silencio al gerente estudiantil a la oficina del director. ¿Habrá un niño problemático en mi escuela mañana? Sí. El director luego extendió el archivo del estudiante que había sido preparado con anticipación. El administrador del estudiante, que vio el perfil del estudiante, inclinó la cabeza. Su padre es un bombero, su madre es una ama de casa común, y no veo ningún problema con sus valores. Bueno, este tipo es bastante problemático, mira la parte inferior de la información. 2 años huyendo de la escuela en el primer año de la escuela secundaria. Por supuesto, fue expulsado por eso. Sin embargo, después de completar un curso de escuela intermedia con un GED, ¿se inscribió en esta escuela secundaria? No solo de su escuela, sino que también se fue de su hogar 2 años después de dejar la escuela primaria. Los ojos del gerente estudiantil, que sintieron instintivamente la fuerte apariencia del archivo, temblaron. El director entonces preguntó, ¿qué tal eso? ¿Puedes manejar a este estudiante? El gerente estudiantil cerró el archivo del niño problemático. ¿Sabes por qué me llaman serpiente, no es así? Déjame este caso y no te meteré en problemas. Sus ojos estaban llenos de confianza. El director entonces asintió. Bueno. La cara del director se vio aliviada después de que escuchó la promesa del gerente estudiantil. El director estudiantil, que se quedó mirando el rostro del director, sonrió suavemente. La batalla es mañana. El corazón del gerente estudiantil estaba emocionado porque estaba decidido a dominar al chico malo en la ceremonia de entrada.
Capítulo 250, Vida diaria parte 2. Los estudiantes de primer año se reunieron en el patio de recreo para la ceremonia de entrada. Bulla. Debido a que los maestros aún no eran estrictos con ellos, los estudiantes de secundaria charlaban con sus amigos todo el tiempo. Entonces, silencio. Todos los estudiantes se quedaron en silencio ante la mirada cruel del gerente estudiantil, apodado la Serpiente, quien apareció como un tiburón escondido en medio de una manada de sardinas. ¿Quién está haciendo ruido? ¿Quién? A diferencia de los otros profesores, el Sr. Park, apodado la Serpiente, quien también estaba a cargo de la educación física, tenía un cuello grueso, hombros anchos y muslos gruesos, todo porque se había especializado en la lucha libre. Dondequiera que estuvieran dirigidos los ojos del Sr. Park, los niños bajaron la cabeza. Los primeros días del año escolar no son solo entre estudiantes. Más bien, la lucha entre profesores y estudiantes era mucho más importante que la lucha entre estudiantes en un sentido que determinó el ambiente general del año escolar o la clase. Y en esa lucha, el Sr. Park nunca fue derrotado. 10 años antes de su primera aparición en el campus, lo mismo que el año pasado, y este año también. El atún frente al tiburón, o los estudiantes frente al Sr. Park, eran como insectos, por lo que no podían mirar hacia arriba y solo podían mirar hacia el suelo. Dondequiera que miraba, los niños ruidosos cerraban la boca como ratones mirando a un gato. Sus compañeros maestros, que vieron a Park, enviaron una mirada respetuosa. Alguien dijo entonces: Sr. Park, te molestaré de nuevo este año. Park miró a los nuevos estudiantes y luego sonrió. Sí, no hay problema. Sin embargo, no podría estar satisfecho con este nivel de victoria hoy. ¿No hay un objetivo real que el director pidió personalmente? Sería difícil decir que había hecho la orientación correcta de los estudiantes hoy, a menos que tuviera que resolver el problema del chico malo. Park, que estaba mirando las caras de los nuevos estudiantes, pronto encontró al chico malo. Ahí está. La sonrisa de Park desapareció de su rostro cuando encontró su destino original. Comparado con sus colegas estudiantes, este estudiante problemático era alto, con muchos músculos en cada esquina de su cuerpo y 2 ojos con una fuerte vitalidad. Park pudo ver desde lejos que este chico era fuerte. Él es Sang Jin-woo, pero como un hombre alto reconocía a otro hombre alto. No importa cuánto juegues, solo te convertirás en una oveja obediente cuando estés frente a mí, pensó Park. No te daré ninguna oportunidad aquí. Hasta ahora, Park siempre había tenido confianza, porque nunca había perdido. Y esa creencia formó el aura que salió de él. Está bien, empecemos. Park rápidamente observó al niño con problemas de arriba a abajo con 2 ojos que parecían una serpiente. Entonces sus ojos se miraron. Ahí está. Park vio guantes negros que cubrían una de las manos del niño con problemas. ¿Podría el Sr. Park hablar sobre el problema del niño parado en medio de la ceremonia de apertura por usar un guante que no estaba de acuerdo con las reglas de la escuela, como un gerente estudiantil? Por supuesto que puedo. Bueno, aunque el Sr. Park sabía que tenía una cicatriz severa en la mano, y esa era la razón por la que usaba el guante, ya que leyó el expediente de Jin-woo. Pero necesito una pequeña razón para reprimir a este niño problemático, ¿verdad? Park, cuyos ojos brillaban, se acercó al niño problemático. El niño problemático todavía no parecía notar su enfoque. Eso fue algo bueno para Park, porque las sorpresas repentinas fueron muy efectivas en destruir la moral del enemigo. Cuando la distancia estaba lo suficientemente cerca, Park abrió los ojos. Oye, tú, ¿por qué llevas guantes? Jin-woo se dio la vuelta cuando escuchó el grito de Park, que explotó ruidosamente cerca. Los ojos de Jin-woo luego se encontraron con los ojos de Park. En ese momento, Park lo vio. Había innumerables monstruos negros detrás del niño problemático. Su visión de los estudiantes y los patios de recreo se desvaneció, y vio a 10 millones de soldados seguidos en el horizonte. Park, impulsado por una tremenda presión, gritó y se retiró. Señor Park, ¿está bien? Los maestros a su alrededor se apresuraron a ayudarlo. Cuando Park, que tenía una cara blanca, miró a Jin-woo de nuevo, su visión había vuelto a la normalidad. Bueno, ¿cómo hiciste? Los ojos de los estudiantes estaban en Park, que estaba sacudiendo la cabeza y parpadeando. Todo el mundo, silencio. Señor Park, ¿no se siente bien? La cara de Park se puso roja mientras miraba a los ojos a los maestros que estaban preocupados y las opiniones de los estudiantes eran confusas. Oh, está bien. Park, que se había retirado, abandonó rápidamente el lugar donde estaba Jin-woo. Belien, que observaba con calma, le susurró a Jin-woo en la sombra. Señor, él. Sí, creo que te vio. Jin-woo asintió en comprensión. A veces había personas cuyos sentidos eran mucho mejores que la gente común, y a menudo, veían algo diferente en Jin-woo, lo mismo que ahora. ¿Es este uno de los efectos causados por mi presencia en este mundo? Jin-woo no sabía la respuesta. Jin-woo entonces pensó en la cara del profesor saliendo corriendo del patio, y chasqueó la lengua. Entonces, un ruido de tintineo y una transmisión en la escuela hicieron eco a través de los altavoces en el patio de recreo. Ahora, demos la bienvenida al director. Jin-woo, que estaba mirando al desaparecido Sr. Park, volvió su cabeza hacia la transmisión. Hoy era un día soleado de primavera, y la frente resplandeciente del director, brillando bajo el sol, brilló en la alegría de los estudiantes de primer año. Jin-woo se inscribió deliberadamente en esta escuela secundaria, que estaba bastante lejos de su hogar por algunas razones. Por lo tanto, la nueva clase no tenía un conocido. ¿Es eso natural? Jin-woo, que miró alrededor de las caras de los nuevos estudiantes, se rió amargamente.
La edad en la que su corazón latía con la carga de tener que permanecer en un salón de clases con los niños primerizos había terminado. Por ello, Jin-woo abrió el libro que llevaba, mientras que otro compañero de clase continuó charlando y se esforzó por hacer una red de amigos. Aprendió a leer las cosas nuevas que obtuvo después de disfrutar de la calma al pasar mucho tiempo en un lugar donde no había sonido. Después de todo, tengo décadas más que ellos, ¿de qué cosa podría hablar con ellos? Jin-woo con gran determinación prefirió leer libros en lugar de saludar a sus compañeros de clase. Pero entonces, alguien se acercó a Jin-woo, quien trató de pasar el tiempo con calma. Bueno, por casualidad eres. La voz era baja. Jin-woo se volvió hacia la voz que venía. Cuando la mirada de Jin-woo se volvió hacia la voz, el dueño de la voz, que había estado un poco avergonzado por un tiempo, confirmó la cara de Jin-woo y se volvió más audaz. Jin-woo, estudiante de secundaria en la preparatoria Cheongye. Sang Jin-woo, ¿verdad? ¿Sabe quién soy? Los ojos de Jin-woo se estrecharon. De pronto, Jin-woo recordó haber visto su rostro. Lo había visto, pero ¿quién era él? Jin-woo nunca había estado tan cerca de él, por lo que olvidó qué tipo de persona era, incluso su nombre. Yo. Como si este fuera su hábito, el niño con una débil presencia se presentó a la ligera. Yo soy, Oh Young-il, estábamos en la misma clase en el primer grado. AHH. Jin-woo finalmente recordó cuando escuchó su nombre. Este era el chico que lo miraba con celos en la escuela secundaria. Era un niño que nunca fue considerado en la clase en ese momento. Jin-woo luego extendió su mano llena de una mezcla de milagros y placer. Encantado de verte otra vez, Young-il. Ahora, Jin-woo se había dado cuenta de que el apretón de manos en la escuela secundaria era un poco desconocido, y Oh Young-il, que dudó un momento, pronto tomó su mano. Yo también. Jin-woo sintió el fuerte alivio que venía de las puntas de los dedos de su amigo. Ciertamente era tranquilizador conocer a un amigo que ya conocías, en una nueva escuela y en un nuevo salón de clases. Jin-woo sonrió e hizo que Oh Young-il se sintiera cómodo. El joven entonces preguntó, ¿vives cerca de aquí? Me mudé el año pasado. Jin-woo, que estaba a punto de responder a la pregunta de Oh Young-il, sin embargo, volteó la cabeza. 4 niños que parecían ser bastante pobres en la calidad de muchas cosas rodearon a Jin-woo y Young-il. Oye, ¿qué pasa contigo? ¿Por qué llevas guantes? Los niños se quejaron del guante de Jin-woo que cubría su mano izquierda. Este enfoque, muy claramente hizo que la cara de Young-il se oscureciera. Este chico es muy débil. Jin-woo, que estaba mirando tristemente la cara endurecida de su amigo, miró a los 4 estudiantes a su alrededor. Y Jin-woo pudo ver sus caras con malas intenciones en ellos. Los 4, que provenían de diferentes escuelas secundarias, parecían haber llegado a la conclusión de que solo había una persona que podía convertirse en un obstáculo para dar una impresión a sus compañeros de clase. Y ahora, fueron a encontrarse con el hombre que sería una barrera para sus intenciones. Pero Jin-woo, que había pasado casi 30 años de tribulación, ¿qué rostro tendría en este momento? Para Jin-woo, esta situación era una situación divertida. Un grupo de 4 niños, que solo eran valientes, continuaron provocando a Jin-woo, que había perdido sus palabras. Oye, quítate los guantes, déjame probarlo. ¿Pero por qué solo lo llevas puesto en una mano? ¿Hay un dragón negro allí? Jajaja, si creo que hay un dragón allí, ¿el señor Park no gritó por eso? Jaja, jajaja. Jin-woo se rió del grupo de 4 miembros que se echó a reír. Así que, los ojos de las 4 personas cambiaron. ¿Te estás divirtiendo? ¿Tus orejas están quebradas? ¿No te dije que me prestaras tu guante? ¿Qué? ¿Tienes un tatuaje en tu mano izquierda? Pero entonces, en la sombra, Jin-woo escuchó la voz de Bear, que estaba muy emocionado. Rey. Si me lo permites, haré que estas 4 personas. No. Pero, no lo hagas. Jin-woo, quien dio una advertencia, se quitó los guantes y mostró su mano, lo hizo antes de escuchar la ira de otro soldado. Y su quemadura desde la palma de su mano hasta la muñeca de Jin-woo estuvo expuesta a toda la clase. Las 4 personas, que habían perdido la razón para acosar temporalmente debido a cicatrices inusuales, se rieron. ¿Y te estabas riendo de esto? Oye, ponte los guantes de nuevo o me darás pesadillas. Vamos. El grupo de 4 entonces renunció, después de juzgarlo más que suficiente. Jin-woo, que se volvió a poner el guante en silencio, caminó hacia las sombras del piso que se movía silenciosamente hacia el grupo de 4. ¿Qué es lo que quieres hacer? Kie. Jin-woo, que había atrapado a Bear, que estaba enojada con los niños que se burlaron de él, luego levantó la vista. ¿No es eso bueno? Todos los enemigos que se mostraron hostiles a sí mismos en la brecha dimensional estaban todos muertos. Todos los enemigos amenazantes detrás de los calabozos fueron asesinados. Pero ahora en Seúl, Corea, donde no había ningún portal, era un lugar lleno de rutinas pacíficas. Para Jin-woo, que disfrutó de la tranquilidad creada con sus propias manos, esta pequeña pelea fue ridícula y divertida. Luego, la mirada de Jin-woo se volvió detrás del grupo de 4. Luego, las piernas de los niños que se trasladaron a la parte posterior del aula quedaron atrapadas en algo que no era visible y cayeron al suelo en grupo. Bear, a quien Jin-woo pisó, miró a los chicos que rodaban por el suelo y luego miró a Jin-woo. Mi rey. Jajaja, esto también es divertido. Jin-woo, quien se rió en ese momento, notó que el maestro estaba fuera del aula, e inmediatamente se sentó en silencio observando la expresión avergonzada del maestro cuando encontró a 4 de sus estudiantes varones en el piso del aula. Y ese fue el comienzo del segundo periodo de secundaria de Jin-woo.
Capítulo 251, Vida Diaria Parte 3. Ding don, ding don, ding don. Desde estudiantes de escuela primaria que estaban más familiarizados con sus madres que en clase, hasta maestros de cabello canoso que estaban a punto de jubilarse. El sonido de las campanas de la escuela era el momento más feliz para ellos. Cuando la mayoría de sus compañeros de clase se preparaban para irse a casa, Jin-woo continuó sentado en su silla mientras observaba muchas caras nuevas del aula. Sé que quieren jugar con sus nuevos amigos, pero todos tienen que irse a casa temprano, ¿de acuerdo?, dijo el profesor. Sí. Después de una respuesta formal mezclada con las voces traviesas de los niños, toda la clase se vació rápidamente. Jin-woo, quien lentamente envolvió su bolsa, mochila, sin apresurarse, vio el lento acercamiento de su amigo, quien se acercaba como si fuera una tortuga. Yeon-hee le preguntó a Jin-woo, quien había detenido su mano, con cuidado. ¿Sabes, voy a Gigamart, ¿y tú? Jin-woo, quien escuchó, estaba feliz. Sonrió ante el coraje de su amigo. La bondad trivial que te brindé cuando era un niño podría ser el comienzo de esta relación. Sin embargo, Jin-woo, quien estuvo feliz por un tiempo, inmediatamente negó con la cabeza. Estoy en la misma dirección, pero tengo algunas cosas que hacer hoy. Oh. Jin-woo, quien dio unas palmaditas en el hombro del joven triste, se rió y dijo, vámonos. Jin-woo y Young-il dejaron el edificio de la escuela. ¿Qué? ¿Pista atlética? Jin-woo asintió a Young-il, quien estaba sorprendido. Sí. La razón por la que Jin-woo eligió este lugar lejos de casa fue debido a la pista atlética del departamento de atletismo en esta escuela. Pero la respuesta de Jin-woo hizo que Young-il sintiera curiosidad por algo. ¿Jin-woo era bueno corriendo? El periodo de Young-hee para ver a Jin-woo en la escuela secundaria fue de aproximadamente un mes. Recordó que Jin-woo tenía buenos reflejos, pero nunca había visto a Jin-woo moverse durante los deportes ni nada. Bueno, haga lo que haga, recuerdo que siempre lo hizo con calma. También recordó que Jin-woo era una persona que siempre se sentía libre, pero para estar en la pista de atletismo y en la escuela secundaria, no sería muy estresante. De alguna manera, Yeon-hee, quien estaba preocupado por Jin-woo, continuó inconscientemente hacia donde iba Jin-woo en este momento. Y en este momento, Jin-woo estaba caminando por el campo hacia la pista en la otra esquina. Sí. De pronto, cuando vieron a Jin-woo y a Yeon-hee pasar, uno de los estudiantes mayores del departamento de atletismo se acercó. ¿Qué pasa, amigos? Después de un breve vistazo a la atmósfera del departamento de deportes, atletismo, Jin-woo sonrió. Quiero unirme al departamento de atletismo. Ese joven, senior, quien también era el capitán de los atletas extracurriculars, Choi Tae-bong, miró a Jin-woo y al niño pequeño detrás de él con un mal color de cara. ¿Te unirás al departamento de atletismo? Sí, pero solo yo. Al ver el rostro de Jin-woo, que aún sonreía, muchos de sus mayores se reunieron. Oh, ¿qué? ¿Alguien quiere unirse? Esta es la primera vez que veo a un estudiante de primer año unirse de esta manera. Cierto. Choi Tae-bong, quien se rascó la parte superior de la cabeza, miró a Jin-woo de arriba a abajo y le preguntó de nuevo. ¿Eres un estudiante especial? No. ¿Alguna vez has corrido en la escuela secundaria? A pesar de que Jin-woo corrió en la brecha dimensional para atacar a los monarcas, fue una experiencia que no debería decirse, así que Jin-woo solo se echó a reír y negó con la cabeza. No. En ese momento, las caras de los estudiantes de último año de la escuela de atletismo que dieron la bienvenida al nuevo estudiante comenzaron a endurecerse poco a poco. Un estudiante de primer año que nunca ha practicado correr correctamente quería unirse al departamento de atletismo. ¿No es esto muy divertido? Un señor que rápidamente se enojó apareció por un lado. ¿Por qué quieres unirte al equipo de atletismo cuando nunca has corrido? La respuesta de Jin-woo fue simple. Quiero reunirme con alguien en la competencia. Todavía era una chica de secundaria, pero era claramente una buena corredora para poder participar en competiciones locales. Fue un gran atleta antes de convertirse en cazador, lo que le obligó a olvidar su sueño. Si estoy en un torneo donde están los mejores corredores de secundaria, no me reuniré con ella, naturalmente. Jin-woo pensó que esto era mucho mejor que acercarse a ella de la nada e interferir en su vida. Sin embargo, las expresiones de estas personas mayores no eran muy buenas. La competencia. Las caras de los mayores se endurecieron. Esto es estúpido, incluso si es divertido. Justo antes de que exhalara y ahuyentara a los nuevos estudiantes, Choi Tae-bong, el capitán, se echó a reír y lo aceptó. Está bien. Jung Heusik, que era el joven de mal genio, se dio la vuelta con una cara incomprensible. ¿Qué? Pero, en cambio, hay condiciones. Choi Tae-bong, quien miró a su amigo con una mirada calmada, señaló a un estudiante que llevaba gafas y que estaba calentando. ¿Lo ves? Jin-woo, que vio la punta de su dedo, asintió. Sí. Bueno, él es el peor candidato estudiantil de segundo nivel en el equipo, tienes que correr más rápido que él para meterte en el atletismo. Por supuesto, eso era mentira. Jin-woo, que había entendido el talento del corredor antes de escuchar su explicación, se rió por dentro. Se ve delgado, pero tiene buenos músculos y pantorrillas fuertes, y esa no es la mirada de alguien sin confianza. Jin-woo pudo decir que no era un corredor ordinario solo por observar su respiración y su postura estable. Así que ahora, estos estudiantes de tercer grado estaban tratando de burlarse de Jin-woo, viéndolo hacer el ridículo cuando corriera. Sus intenciones se vieron de un vistazo y una sonrisa salió de la boca de Jin-woo. Chung Heusik, quien reconoció tardíamente las intenciones de Choi, cambió su rostro. Si estás apuntando a la competencia, entonces una prueba de este nivel no será un problema para ti, ¿verdad? Aunque no le gustaban las expresiones de sus superiores, Jin-woo preguntó con calma.
Es realmente un corredor, te garantizo. Con la voz confiada de Choi Tae-bong, los corredores detrás de él intentaron contener su risa. Bueno, eso es cierto, a pesar de que no entró a la competencia regional el año pasado debido a una lesión en el tobillo. Luego, Jin-woo respondió rápidamente a Choi Tae-bong, que tenía una sonrisa maliciosa. Lo intentaré. Callo. El capitán y los miembros mayores de los otros equipos atléticos gritaron interiormente. El chico que ni siquiera reconoció el tercer lugar en la competencia regional del año pasado, realmente aceptó el desafío. Choi Tae-bong, quien habló con Jin-woo, tuvo que hacer todo lo posible para contener su sonrisa que parecía surgir de inmediato. Eso es genial. Pero no es divertido simplemente correr. Si ganas, podrás unirte al equipo de atletismo. Si pierdes, ¿qué te parece lavar la ropa y limpiar durante un mes? Está bien, Jin-woo. Youngil intentó advertir a Jin-woo, pero Jin-woo solo se rió y le dijo que todo estaría bien. ¿Cuánto tiempo durará esa cara relajada? Luego, Choi Tae-bong se volvió hacia el candidato y le dio fuerza en el cuello. Tienes que correr. El as del atletismo, que acababa de terminar de estirar, se levantó. No hay problema. Una energía inusual brotó de sus ojos cuando se quitó las gafas y las dejó en un lugar seguro. Ante esa mirada, Jin-woo se quitó la bolsa, mochila, y comenzó a charlar un poco más con Youngil. Mientras que el personal de atletismo estaba emocionado de mostrar la amargura de la vida a los estudiantes de primer año, Jin-woo se preguntó seriamente cuántos de ellos se sorprenderían y cuánto tiempo pasaría hasta que lo detuvieran. ¿Estás listo, primer año? Sí. ¿Usted? Sí. Jin-woo y el as estaban juntos en la línea de salida. Pero a diferencia del as, que tenía una posición de atleta, Jin-woo agarró una posición que siempre usaba antes de cada batalla, se había acostumbrado a ella. Los estudiantes de atletismo no ocultaron su desprecio ante la torpe postura de Jin-woo. ¿Qué pasa? Deberías entrar en las artes marciales, mejor. Jin-woo no los escuchó y comenzó a mejorar su respiración. Prepárense. Entonces, una señal inicial salió del cuello grueso de Choi Tae-bong. Ya. Señor, ¿estás bien? Oh, sí, no hay problema. La serpiente Park pasó junto a un compañero profesor que se reunió en el pasillo con una rápida respuesta. Su expresión enredada representaba su estado de ánimo. Hoy me humillaron frente a toda la escuela. Debo haberlo visto mal. ¿Será una alucinación por no desayunar? Luego, Park fue al baño del gimnasio para evitar los ojos de los estudiantes que parecían reírse de él por una razón, y suspiró profundamente. Suspiro. Quiero fumar. El baño, donde a todos se les permitía fumar como fumador, era el lugar de descanso del señor Park. Cuando Park, que se puso un cigarrillo en la boca y se pegó a la ventana, encendió la punta del cigarrillo y miró el campo sin pensar. Se apartó de la ventana y sus ojos se ensancharon. ¿Por qué está corriendo en la pista del departamento de atletismo? Luego, tan pronto como alguien entró al baño, gritó. Señor Park. El director, que corrió a ver la condición de Park, preguntó. ¿Estás bien? ¿Realmente no necesitas ir al hospital? Oh, está bien, solo un poco mareado. Park, que respondió así, luego preguntó. Pero, ¿por qué Sang Jin-woo corre con los otros niños en la pista? Oh, ¿él es Sang Jin-woo? El director, que miró por la ventana por encima del hombro de Park, se echó a reír como si viera algo ridículo. Seguramente es una prueba de resistencia para que le den el permiso de unirse al departamento de atletismo. Prueba de resistencia. Sí, lo había estado observando mientras corría toda la pista, pero dejé de verlo y subí aquí cuando corrió la pista 20 veces. Ejercicio, atletismo. El deporte era el espíritu de la juventud. Así, muchos pensamientos cruzaron la mente de Park. Sang Jin-woo, quien se había declarado a sí mismo un alborotador, probablemente ahora estaba tratando de ingresar al gimnasio y pulirse, tratando de recuperarse. Podría ser que estuviera equivocado. Si lo pienso, no existen niños con monstruos. Sang Jin-woo era solo un estudiante ordinario que buscaba su lugar a través del aprendizaje y el ejercicio en lugar de perder el tiempo. ¿Cómo podría haber monstruos en un estudiante tan normal? Park se rió y levantó su cuerpo. Sí, ahora veámoslo sin prejuicios, tal vez hice una mala evaluación. El director miró a Park, que estaba serio y riendo, con cara de preocupación. Señor Park, no, estoy bien ahora. No tengo ningún mareo. Oh, me alegra oír eso. Park, que respondió y se despidió del director, se volvió para mirar por la ventana. Un niño corriendo en el patio, con sudor bajo el brillante sol de primavera. ¿Cómo puede un niño así ser llamado un problema? Pero, Jin-woo, a quien no le molestaba el hecho de haber estado fuera del camino varias veces, seguía apareciendo en la mente de Park. Recordó de nuevo por la mañana. Sin embargo, antes de que Park pudiera disolver todo lo que vio en la mañana, de repente, toda su visión se convirtió en oscuridad y apareció el ejército de sombras sin fin. Park, que estaba casi aturdido, fortaleció sus piernas y apretó los dientes. Esto es una alucinación, no es posible. Pero entonces, el monstruo con forma de hormiga en la primera fila abrió su boca. ¿Qué? Oh. Park finalmente cayó y perdió el conocimiento. A Ygritte, que estaba mirando a ver a la sombra de Jin-woo, le dio un codazo con el codo. No hagas eso. Ver sostuvo su cabeza cuando escuchó a Ygritte decir eso. Por la noche, Woo Jin Chul se detuvo en un restaurante donde él y su detective más joven iban a menudo. Como ambos estaban borrachos, comenzaron a hablar sobre cosas de las que normalmente no hablarían. Woo, has estado investigando el caso del ladrón desde ese día.
¿Este bastardo está tratando de averiguar algo? Wu Jin Chul, cuya cabeza comenzó a palpitar, bebió su vaso sin decir nada. Sin embargo, a él no le importó, y luego siguió preguntando, ¿viste algo ese día? ¿Qué día? El más joven sonrió y le dijo a Wu Jin Chul, quien todavía estaba bebiendo su vaso de licor. Oh, ya sabes, el día que desapareció el ladrón, ¿realmente viste algo? Hay momentos en que este chico habla muy directamente, pensó Wu. Es un buen talento como detective. Wu Jin Chul, que estaba pensando en sus días de novato, respondió con una leve sonrisa. ¿Qué pasa si he visto algo? De verdad. Los ojos de su joven, que parecían estar borrachos, brillaban y sus orejas se ponían rojas. Bueno, él era el más joven de su edad, más cercano a un estudiante que un trabajador social. Y por alguna razón, tal vez porque estaba borracho o porque tal vez quería contarle a alguien, Wu comenzó a hablar más de lo habitual. Entonces, una historia increíble vino de la boca de Wu Jin Chul. Hormigas, monstruos con la forma de una hormiga. Gab. El Detective Junior tragó saliva. Podía escuchar la garganta del detective más joven babeando de lado a lado. No sé exactamente lo que vi entonces, pero me pareció que era una hormiga. Santo cielo, hormigas monstruos, ¿te refieres a hormigas grandes? No, eran hormigas, pero, en ese momento, cuando Wu Jin Chul estaba a punto de explicar más de lo que vio ese día, alguien tropezó e inmediatamente dijo, ¿hablas de los monstruos hormiga que tienen cabeza de hormiga pero el cuerpo de un humano? El detective Wu Jin Chul y su joven miraron la voz al mismo tiempo. Capítulo 252, Vida diaria parte 4. ¿Se endurece el suelo después de la lluvia? La justicia, verdad, de los niños, que originalmente estaba formada por el sudor y la pasión, era mucho más caliente y pegajosa que los viejos dichos. Vamos, sigan. Muchas personas pisoteaban vigorosamente la tierra donde la niebla se esparcía al amanecer. Jin-Woo, ¿es necesario? Jin-Woo, que corría al lado de Choi Tae-bong, respondió con frialdad. Es necesario. Bueno. Hack, hack. Choi Tae-bong gritó fuerte y aceleró un poco. Nuestro objetivo es ganar el campeonato nacional. Nuestro objetivo es convertirnos en un campeón nacional. Todos los miembros del club atlético que escucharon eso cuestionaron el eslogan que era diferente al de ayer. Pero, ¿nuestro objetivo no era ganar el campeonato local? Oh. El objetivo es digno de nuestro nuevo as. Otra vez. Nuestro objetivo es ganar el campeonato nacional. Campeonato nacional. Campeonato nacional. De un vistazo, el capitán miró al anterior as corriendo detrás de él. Perdón, ¿estás llorando? Oh no. No seas débil, segundo gran as. A pesar de que el as en la pista ha cambiado, ¿cómo podemos ganar el campeonato nacional sin ti? Trabajaré duro, capitán. Bien. Campeonato nacional, campeonato nacional, campeonato nacional, campeonato nacional, campeonato nacional, campeonato nacional. Debido a la atmósfera entre los atletas que corrían en la pista de atletismo, la cara de Oh Young-hil, que fue presentado por Jin-Woo, gradualmente se volvió más brillante. Pero, au. Su aliento era áspero debido a la fatiga corriendo. Aún así, aunque ayer solo había seguido a Jin-Woo por preocupación, no se negó a ingresar al atletismo porque podía fortalecer su cuerpo. También creía que era solo cuestión de tiempo antes de que pudiera acostumbrarse a esto. Pero no fue fácil para Young-il correr con personas mayores que habían estado corriendo por mucho tiempo. Inevitablemente, Jin-Woo recogió el maná en la punta de su mano y lo dejó fluir hacia atrás. El maná voló como una semilla de diente de león arrastrada por el viento y se metió en la nariz y la boca de Young-il. Los efectos del maná de Jin-Woo eran la recuperación inmediata, la resistencia muscular temporal, el aumento de la potencia neta, el aumento de la flexibilidad y mucho más. Fue un regalo lleno de bondad para su amigo. Después de todo, el efecto era muy grande, porque era un regalo del monarca de las sombras. Oh. Young-il, que logró absorber todo el maná, abrió los ojos. ¿Qué pasa? Mi cuerpo, estoy caliente. Pod. Uno o dos mayores que estaban un poco más lejos que Young-il comenzaron a quedarse detrás de él. Oh. Entonces, todos los mayores fueron dejados por Young-il. Pronto, comenzó la locura de Young-il. ¿Qué? Choi Tae-bong, quien estaba impresionado por Young-il que iba lejos, gritó. ¿Estaremos callados cuando el principiante parece estar ardiendo así? No. Vamos a seguir al estudiante de primer año con todo nuestro poder, vamos. A pesar de que Jin-Woo estaba un poco preocupado por darle demasiado poder a Young-il, se podía sentir un fuerte entusiasmo en la pista hoy. El señor Park, que estaba cerca de la puerta, vio el campo, que estaba lleno de entusiasmo por el entrenamiento de la mañana, y a diferencia de sus preocupaciones, Sang Jin-Woo parecía adaptarse bien a las actividades deportivas sin problemas. Incluso, el director le dio las gracias. El director del departamento de atletismo me dijo que siempre está vigilando al estudiante Sang Jin-Woo, señor Park. Oh, sí. ¿No es por tu culpa que el alborotador está tan callado? Estoy muy feliz de tenerte, señor Park. Oh, Park, quien solo había caído o perdido el conocimiento mientras miraba a Sang Jin-Woo, estaba tan avergonzado que quería ser un bonsái debido a los elogios inmerecidos del director en ese momento. Eso sucedió esta mañana. Park estaba disgustado cuando pensó en los premios vacíos que recibió del director. Y por eso, Park terminó borracho, como si ya no tuviera el coraje de mirar de nuevo al director. Pero, ¿qué eran esas cosas?
Cuando Park todavía estaba pensando en ese día, siempre quiso quitarse todo el cabello, tanto por la vergüenza como por el miedo. Y fue entonces cuando, en el restaurante donde estaba borracho. ¿Qué es eso, hormiga monstruosa, que tiene el cuerpo de un humano? Los dos hombres que habían estado charlando se volvieron hacia él al mismo tiempo, y de repente se despertó de su embriaguez. Oh, lo siento, estoy tan borracho, por favor perdóname. Park bajó la cabeza, se inclinó cortésmente y volvió a su asiento. Pero Wu Jin Chul lo llamó. Espera un minuto. Cuando la cara de Park, que estaba llena de alcohol, miró hacia atrás, Wu Jin Chul colocó una silla a su lado y la colocó cerca de su escritorio. ¿Puedes decirme más sobre la hormiga? ¿Cómo puedo decir que puedo ver cosas extrañas cuando estoy mirando a un estudiante? ¿Tengo que ir a un psiquiatra? ¿Pero a qué padre le gustaría un maestro que entra y sale de un departamento psiquiátrico? Park, quien había sufrido porque no podía desahogar su frustración, dijo lo que experimentó con lágrimas en los ojos. No importa, lo diré, incluso si me consideran estúpido o loco. Después de que Park contó todo lo que dijo, entremezclado con algunos chistes en su historia, Park apenas pudo levantar su cara de vergüenza. Sin embargo, los dos detectives que estaban junto a él escucharon seriamente su historia, incluyendo estos chistes de baja calidad. De repente, Park sintió curiosidad por su situación. Pero, ¿por qué estaban hablando de monstruos en este lugar? Wu Jin Chul, quien intercambió brevemente el contacto visual con su detective más joven, explicó la situación. Excepto por su propia experiencia de ver a un verdadero monstruo. Así que la parte superior ordenó la investigación, pero es tan difícil encontrar pistas. Es como encontrar una aguja en un pajar. Pero con lo que me has dicho, me gustaría pasar por la escuela para una investigación, ¿estaría bien? Oh, sí, por supuesto, trabajaré contigo. Puedes venir en cualquier momento. Luego la bebida terminó alegremente. Después de todo, el señor Park había pensado que se estaba volviendo loco, pero con lo que escucho ahora, parece que ese no era el caso. Lo veré de nuevo. En este momento, Park estaba mirando a Jin-Woo, que acababa de llegar a la puerta de la escuela. Park, que estaba mirando a Jin-Woo por un tiempo, no podía ver las cosas extrañas y pronto negó con la cabeza. Luego le dijo al maestro que cuidaba la puerta con él. Lo siento, señor Jun, pero me siento un poco cansado porque bebí demasiado ayer. Ja ja ja, señor Park, no hay problema, entra y descansa, estaré aquí. Sí, gracias. Antes de entrar, Park una vez más miró a Jin-Woo, luego se alejó. Jin-Woo, que no mostró ningún interés en Park antes, volvió su mirada hacia Park. En estos días, Jin-Woo había sentido que los ojos de un profesor se habían vuelto bastante explícitos. Este fue también un problema que le preocupó. En la oscuridad, Belien, el comandante general del ejército, habló en voz baja. Señor, ¿no sería mejor borrar su memoria y tomar su poder? Cuando regresó por primera vez de la brecha dimensional después de la guerra, Jin-Woo, que estaba feliz porque pudo poner un pie en su ciudad natal después de mucho tiempo, recibió noticias amargas de un agente de los gobernantes. El poder de un monarca podía traer un tremendo impacto en el mundo de una manera muy pequeña. Entonces, Jin-Woo intentó evitar la mayor interferencia directa posible, exceptuando lo que era necesario. Todavía no, esperemos un poco más. Sí, señor. Jin-Woo se dio la vuelta y miró al profesor que desapareció en silencio. Enfrente de la puerta de la escuela, Wu Jin Chul dudó varias veces. Hace una semana, recibió información inesperada de su restaurante favorito. A partir de ese momento, muchos pensamientos cruzaron su mente, y no podía fingir ignorar las tonterías del maestro que había conocido antes. Después de todo, esta conexión repentina podría llevar a una pista válida. Monstruos vistos por ladrones, y monstruos vistos por un maestro de nuevos estudiantes. Por alguna razón, Wu Jin Chul encontró una relación sutil entre los dos. Era como el sexto sentido de un detective que no podía explicarse teóricamente, y era uno de los mayores desafíos que Wu no pudo ignorar. Ese era, ¿qué debo preguntarle al alumno? Wu Jin Chul no podía preguntarle al estudiante llamado Sang Jin-Woo sobre los monstruos solo porque había escuchado las palabras de su maestro. Sin embargo, también había muchas preguntas que quería hacer. Tengo que preguntar, ¿sabes algo acerca de los monstruos de la sombra? ¿O sobre las hormigas que tienen apariencia humana? No podía decir eso. Wu Jin Chul, que miró el cuaderno que contenía sus notas de investigación, suspiró. Me veré como un tonto si hago este tipo de preguntas. Después de un largo tiempo de preocupación, Wu Jin Chul se dio la vuelta. Wu decidió pensar primero en mejores razones para este caso, ya que hoy no parecía ser el momento adecuado. Wu Jin Chul, que iba a darse la vuelta de esa manera, miró inadvertidamente al suelo. Entre los detectives, Wu Jin Chul era uno de los que poseía una gran sensibilidad en la observación y no se perdería nada cuando miraba algo, porque en ese momento, vio una sombra moverse de un árbol a otro, luego moverse hacia la pared de la escuela. Wu Jin Chul lo vio claramente. Wu luego miró la escuela con una sensación de escalofríos que se extendió por todo su cuerpo. ¿Es eso, realmente real? Al mismo tiempo, Wu Jin Chul había tomado una decisión. No puedo ignorar esto. Si solo no hubiera visto eso, podría haberme ido. Tengo que terminar todo lo que empecé, tengo que saber quién es el monstruo de la sombra. Wu Jin Chul luego caminó hacia el interior de la puerta con una cara firme.
Al mismo tiempo, Jingu se volvió bruscamente durante una lección de geografía, donde varios de sus compañeros de clase habían bajado la cabeza para dormir. ¿Logró verlo? Wu Jin-Chul, expresidente de la Asociación de Cazadores. Nadie debería recordar el pasado, pero él no parecía ser una de esas personas. Jingu cerró los ojos y recordó la última expresión que vio de Wu Jin-Chul. Cuando Jingu le dijo que iba a luchar solo contra los monarcas, Wu Jin-Chul, quien lloró en ese momento, todavía parecía fresco en la mente de Jingu. Cuando Go-Gun-e, presidente, fue asesinado, la voz que pedía venganza por él también permaneció en la mente de Jingu. ¿Cuál será la causa? A diferencia de antes, esta visita inesperada sería, por supuesto, algo incómoda. Sin embargo, curiosamente, la sonrisa que apareció en la boca de Jingu no desapareció rápidamente. Inmediatamente, alguien llamó a la puerta del aula y, después de unos segundos, se escuchó la voz de sorpresa del profesor que estaba enseñando. Detective. No es un gran problema, solo necesito preguntarle algo a San Jingu. Oh. Las palabras del detective hicieron que los niños de la clase hicieran ruido, y sus miradas inmediatamente se volvieron hacia Jingu. Aquí está. Jingu, que había cerrado los ojos hasta entonces, se echó a reír y abrió los ojos. Y entonces, Wu Jin-Chul, quien ingresó a la clase, se acercó a Jingu. A primera vista, pudo ver quién era el estudiante que se llamaba San Jingu, aunque nunca lo había visto antes. Beadom. 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 El corazón de Wu Jin-Chul comenzó a correr. Capítulo 253, Vida Diaria Parte 5. Wu Jin-Chul llevó a Jingu al final del pasillo. Wu Jin-Chul dejó de caminar cuando sintió que no había nadie que pudiera escuchar su conversación. Jingu, que lo siguió en silencio, también se detuvo. Jingu miró hacia el aula detrás de él. Allí, vio a sus compañeros de clase mostrando varios puntos de vista inusuales debido a la situación actual. Luego, Wu Jin-Chul se disculpó primero con Jingu por interrumpir sus clases. Lo siento, te llamé cuando estabas estudiando. No hay problema. Teniendo en cuenta al profesor que estaba trabajando duro en clase, desafortunadamente lo que explicaba era tan aburrido que quería evitarlo de todos modos. En lugar de sentirse enojado, Jingu miró a Wu Jin-Chul. El joven Wu Jin-Chul tenía una cabeza más grande y un hombro más ancho que sí mismo, que había cambiado su cuerpo a un estudiante de secundaria. Parece un hombre que asustaría a los mafiosos solo con su existencia. Debido a que encontró una cara que conocía después de mucho tiempo, Jingu de repente se echó a reír. Muchos años. No. Si Jingu contó el tiempo que pasó en la brecha dimensional, entonces no lo había visto en décadas. Jingu no pudo evitar sentir placer en su rostro, a pesar de que no quería revelarlo. Pero, a diferencia de Jingu que sonrió felizmente, Wu Jin-Chul, quien lo vio, se sintió avergonzado y confundido al mismo tiempo. Wu Jin-Chul incluso pensó, ¿se sentirá orgulloso porque un detective vino a buscarlo? Después descartó ese pensamiento ya que, ¿sería agradable conocer a un detective con una cara tan aterradora como la mía? Y más, ya que él es solo un estudiante, ¿no tendría miedo? Sin embargo, el estudiante frente a él era completamente diferente. Este estudiante solo sonrió ampliamente frente a él. Este estudiante, hay algo diferente de él. Wu Jin-Chul había sentido eso desde que entró en el aula, pero todavía no podía confirmarlo. Wu había conocido a muchos asesinos que mataron a varias personas en sus investigaciones, y también a menudo conocía a mafiosos que a menudo luchaban en muchos lugares. Pero ninguno de ellos tenía ojos tan tranquilos como los de este niño. ¿Cómo puede tener unos ojos tan tranquilos? Gab. Wu Jin-Chul tragó involuntariamente. Su corazón también latía rápido desde que conoció a Jingu. Wu Jin-Chul luego sacó su cuaderno y preguntó con la intención de resolver todos los problemas que seguían girando en su cabeza. ¿Qué piensa sobre las sombras o las hormigas? Wu Jin-Chul, que no pudo hablar correctamente incluso después de leer el contenido del cuaderno, tomó un bolígrafo de su brazo. Luego dibujó algo y se lo mostró a Jingu. Jingu se mantuvo tranquilo y sonrió. Eras mejor pintando de lo que pensaba. Jingu pensó. Lo que pintó Wu Jin-Chul fue el aspecto áspero de ver. Incluso si no era una descripción precisa, su cabeza de hormiga, sus manos y pies humanos, sus uñas afiladas y las largas alas de hormiga unidas a su espalda lo hacían parecer así. Wu Jin-Chul entonces preguntó, ¿recuerdas o sabes algo de esta foto? Jingu miró la foto y vio que la cara de Wu Jin-Chul se sonrojaba. Nadie sabía cuán avergonzado estaba Wu Jin-Chul en este momento. Sin embargo, estaba decidido a descubrir los recuerdos que parecían estar retenidos en su mente. Luchó con ese deseo. ¿Sabes esto? Wu Jin-Chul preguntó una vez más. Y justo antes de que la inseguridad fluyera de su pregunta, Jingu respondió. Sí. Wu Jin-Chul estaba feliz. Su corazón realmente latía muy fuerte en su pecho en este momento. ¿Puedes decirme lo que sabes? La voz de Wu Jin-Chul se hizo más fuerte. Pero, a diferencia de Wu Jin-Chul, Jingu continuó hablando con una cara fría y un tono muy tranquilo. Sí. Los ojos de Wu Jin-Chul temblaron. Finalmente lo encontré. Después de suspirar, derramó todas las preguntas que tenía consecutivamente. ¿Qué es este monstruo de hormiga, y quién eres? Cuando Jingu se alejó del emocionado Wu Jin-Chul se dio cuenta de su error y calmó su emoción. Lo siento, estoy muy emocionado, he estado buscando todo esto durante mucho tiempo, así que, 1 a 1.
Averigüemos qué sabe este estudiante acerca de los monstruos de la sombra uno por uno. No es esta mi mayor oportunidad. Gu respiró hondo para mantener la calma. Gu Jin Chul, que logró calmarse, volvió a preguntar con una voz más tranquila. Entonces, ¿conoces esta foto? Sí. Jingu asintió y respondió con una expresión natural. ¿No es este un monstruo de un dorama de televisión que vemos a menudo? Creo que se llamaba el jinete enmascarado, ¿cierto? Oh. Un pequeño suspiro salió de la boca de Gu Jin Chul, sintiéndose triste porque había hecho un castillo de arena todo el día, pero fue arrastrado al instante. Su decepción fue muy grande, todo debido a sus extraordinarias expectativas. La mano de Gu Jin Chul, que sostenía el cuaderno, cayó naturalmente. Su rostro también parecía muy cansado, como si no tuviera la fuerza para sostenerlo. Estaba enojado con el chico que le había dado esperanza, pero ¿qué podía hacer ahora? La cara de Gu Jin Chul sonrió ampliamente. Gracias por tu tiempo. ¿Se acabó? Sí, ya pregunté lo que quería preguntar. Entonces, Jingu le dijo a Gu Jin Chul que estaba tratando de recoger su cuaderno. ¿Puedes darme una foto de ese monstruo? Cuando Gu Jin Chul vio la cara de Jingu, sonrió. Gu Jin Chul miró fijamente la imagen que hizo por un momento, luego la rompió con cuidado y se la entregó a Jingu. Aquí tienes. Gracias. Como si no quisiera más arrepentimientos, Gu Jin Chul se dio la vuelta tan pronto como intercambió saludos con Jingu. Jingu continuó en su lugar y escuchó los pasos de Gu Jin Chul por las escaleras en silencio. Entonces, Ygritte emergió de la sombra que se extendió lentamente junto a Jingu. Rey. ¿Por qué no le dices la verdad a él? Ygritte, que tenía una memoria humana, sabía mejor que nadie lo triste y difícil que era olvidar. Entonces, en su opinión, esto fue como una gran oportunidad para que Gu Jin Chul recuerde nuevamente. Al menos, solamente para una persona. ¿No es mejor para él saber cómo salvaste al mundo? La voz de Ygritte sonó un poco triste, pero Jingu negó con la cabeza. Se dice que el olvido es la bendición de Dios para el hombre, incluso si fue un resultado artificial de la herramienta de Dios. Jingu sintió que no tenía derecho a elegir los recuerdos de alguien. Esto es asunto de Dios. Esa fue la razón por la que Gu Jin Chul, expresidente de la Asociación de Cazadores, se fue sin saber la verdad. Cierto, gracias por iluminarme, señor. Sí. De repente, Jingu miró su mano izquierda. El ataque del monarca dragón. Las quemaduras de esta mano izquierda, que habían sido gravemente dañadas por el aliento de la destrucción, no fueron restauradas a su estado original. Era una herida que nunca sería borrada. Aunque Gu solo tenía recuerdos muy vagos de su vida anterior, ahora no había rastros de sufrimiento a causa de los calabozos o los monarcas en la memoria de nadie. Por lo tanto, Jingu no quería que Gu recordara todo de nuevo. Está bien, señor, me retiro. Luego Ygritte regresó a la sombra, como si Jingu lo hubiera convencido. Jingu, que miró las escaleras durante mucho tiempo, se volvió para entrar en el aula. Cuando llegó el momento del recreo, la atención de los niños se centró en Jingu. ¿Qué tipo de niños se quedarían callados después de ver una situación como en un dorama donde un detective ingresa a un aula durante la clase? Por lo tanto, no fue sorprendente que toda la atención se prestara al protagonista, que era Jingu. Las niñas que estaban interesadas en Jingu también acudieron a su alrededor. Dinos Jingu, ¿por qué te estaba buscando? Jingu, quien escuchó los intereses de sus amigos, solo sonrió. No lo sé, pero él dijo que tenía algo que preguntar personalmente. Wow, ¿qué? ¿Estás cerca con el detective? Me gustaría ser Jingu. Con el interés de los niños continuando de una manera inesperada, Jingu no pudo evitar reírse. Young-gyo, ¿por qué te están brillando tus ojos? Sin embargo, parecía que la visita del detective derribó un poco la pared invisible de los niños que tenían dificultades para hablar con Jingu. En este momento, las chicas comenzaron a decir las palabras que querían preguntar. Los chicos dicen que estás en tan buena forma. ¿Estás seguro, Jingu, siempre estás practicando? Oh, vi a Jingu corriendo con un senior en un club atlético. Wow, mira tus anchos hombros. Jingu, rodeado de mujeres, luchaba por encontrar la manera de volver a su silla en silencio. Incluso los 4 niños que lo molestaron anteriormente, preguntaron. Oye, ¿hiciste algo? ¿Por qué se te acercó la policía? Cuando llegó el cuarteto, los chicos regresaron a sus asientos y las chicas retrocedieron un paso. Nam Hoon-sik, clasificado más alto entre los 4, palmeó el hombro de Jingu, que las niñas habían tocado, y levantó la boca. ¿Es porque soy un poco travieso con la violencia escolar? ¿Vas a reportarlo al detective? Si sigues haciendo eso, te dolerán las manos. Jingu lo miró muy triste. Luego, la cara de Nam Hoon-sik se puso roja cuando le dolieron las manos y la reacción de Jingu fue muy incómoda. Oh, pero ¿por qué los ojos de este bebé están tan brillantes? La mano de Nam Hoon-sik limpió el escritorio de Jingu. Los libros de texto, notas, cajas de lápices, etc., cayeron al suelo por eso. Los 10 millones de soldados que observaron la barbarie en las sombras gritaron por un instante. Nam Hoon-sik vio a Jingu, cuya cara estaba endurecida en ese momento, y lo agarró por el cuello. ¿Qué? Pruébalo. Da una buena impresión, pero entonces, un gran brazo que venía de la parte superior envolvió el cuello de Nam Hoon-sik. ¡Paf! Había una cara familiar en la cabeza de Nam Hoon-sik, que agarró su antebrazo y respiró. ¿Qué quieres con nuestro as?
Era un estudiante de secundaria de tercer grado, Choi Tae-bong, que estaba en el departamento de atletismo de tercer grado. Las 4 personas que rodearon a Jin-woo ahora tenían caras muy pálidas. Jin-woo, que estaba quieto, tomó la caja de lápices que había volado antes. Si la caja de lápices que le dio Hina como regalo de ingreso a la escuela secundaria tuvieran una mancha o estuvieran rotos, los 4 no habrían estado a salvo. Luego, Jin-woo preguntó, ¿tienes alguna idea de lo que estás haciendo? Vine a detener a estos 4 idiotas antes de que Mías los matara. No bromees. Ja 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 ja. Choi Tae-bong, cuyo cuerpo era muy grande, se echó a reír. Olvidé decirles que hoy hay una recepción para estudiantes de primer año, y estoy seguro de que usted y yo nos divertiremos hoy. Jin-woo se volvió hacia Young-il, y Young-il asintió. Está bien. Entonces los esperaré a ustedes 2 después de la escuela. Jin-woo se despidió de sus superiores que iban a salir del aula con una sonrisa, pero viendo que también estaban saliendo con los 4, preguntó. ¿A dónde los llevarás? Estas personas. Choi Tae-bong intercambió contacto visual con Chung Heo-sik. Bueno, ¿a dónde los llevarás? Tomaré a estos 4 por un tiempo para correr con nosotros, para ver cuánto tiempo pueden aguantar, tal vez encontremos otro genio atlético, ja. En poco tiempo, sus voces comenzaron a alejarse del aula. Ding don, ding don, ding don. Después de la escuela, Jin-woo dejó la escuela con el personal del departamento de atletismo, y gracias al apoyo de Jin-woo, Young-il se había acostumbrado a practicar y había aprendido el placer de sudar. Jin-woo continuó charlando con Young-il mientras salían por la puerta con los varios atletas de alto nivel. Era una rutina diaria tranquila como siempre. Chung Heo-sik, que estaba liderando, miró a Jin-woo. ¿Qué hicieron ellos hoy? Tengo que recordarles seriamente que no encuentren un problema con usted. Jin-woo respondió con una cara tranquila. No hay problema. Me temo que te harán daño antes de ir a la competencia. Jin-woo sonrió. Me aseguraré de que eso no sea un problema. Pero entonces, alguien afuera de la puerta repentinamente llamó a Jin-woo. Cazador Sang Jin-woo, como si el tiempo se detuviera. Jin-woo levantó la vista y se volvió lentamente hacia donde se escuchó el sonido. Y allí estaba el detective Woo Jin-chul, que había estado esperando a Jin-woo hasta que saliera. La voz de Jin-woo tembló. ¿Cómo fue que? Después de escuchar la respuesta de Jin-woo, los ojos de Woo Jin-chul, quien se había convencido, se enrojecieron. Muchas gracias, Cazador Sang.